Muy bien. Bien, hoy vamos a ver entonces lo que es los contenidos de la unidad 4, que es aprendizaje individual, colectivo y organizacional. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a arrancar, que es tempranito, entonces vamos a, y los quiero escuchar a ustedes, escucharlas, con las siguientes preguntas disparadoras. Piensen en algo que hayan aprendido en el último tiempo. Último tiempo, en el último mes, en el último año, en los últimos años, ¿sí? Algo que hayan aprendido, que antes no sabían hacer y que ahora sí. ¿Sí? Algo que hayan aprendido, lo que fuera. ¿Sí? Bueno, ¿qué aprendieron? Piensen que aprendieron. ¿Por qué consideran que fue un aprendizaje? ¿Y cómo lo aprendieron? ¿Sí? Y si hubiese sido mejor de alguna otra forma, aprenderlo de otra forma. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Están claras las consignas? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, piensen entonces algo que hayan aprendido en el último tiempo, por qué consideran que fue un aprendizaje y cómo lo aprendieron si hubiese sido mejor de otra forma. ¿Sí? Unos minutitos a ver si alguien tiene. Yo también estoy pensando. Ah, ya está. Tiene que ser, profe, ¿tiene que ser alguna actividad que hayamos hecho? ¿O puede ser algún conocimiento también? Ah, muy interesante, Cata. Lo elegí. Fíjate. ¿Por qué considerás que fue un aprendizaje? Sería la pregunta. ¿Sí? Si es conocimiento o es algo que hayas hecho. Muy bien, Cata. Ahora vamos a ver eso. O sea, porque si lo pienso desde el lado del conocimiento, en el último mes aprendí lo que era un contrato psicológico. Entonces ahora estoy todo el tiempo capaz pensando en eso o pensando tipo, bueno, los contratos psicológicos del resto de las personas. Ajá, ok. Bueno, es interesante. Incluso ahí es algo, es el conocimiento en este sentido, la aplicación del conocer un contrato psicológico, en realidad vos lo estás haciendo al analizar el contrato psicológico del resto, pero en realidad no estás envuelta en uno para poder identificar tal vez tu propio contrato psicológico o el de la organización, o sí, no sé. ¿En qué estado estás, Cata? ¿Vos lo haces? ¿Cuándo lo aplicás? Podríamos pensar, ¿en qué momento aplicás ese conocimiento? Cuando pienso, no sé, si estuviese en busca de trabajo, más que nada pensando en cuáles son mis expectativas o logros dentro de ese trabajo. Bueno, sí, podríamos pensar entonces que es un aprendizaje. En realidad ahora vamos a ver las diferencias y es interesante esto que estás diciendo porque me hace pensar a mí si es estrictamente un aprendizaje o es un conocimiento adquirido, que fue tu pregunta. Ahora vamos a ver qué distinciones tenés y vamos juntas a pensar entre todos, a ver qué caso sería algo tan abstracto como un conocimiento que tiene una aplicación. Sí, podría ser un aprendizaje. Ahora lo vamos a ver. Muy buenísimo, Cata, me encanta que me estás traído eso. Bien, a ver, ¿algún otro aprendizaje? Algo que hayan aprendido. ¿A manejar? ¿Alguien aprendió a manejar en el último tiempo? ¿Un auto, una bici, una moto? ¿Un idioma? ¿Hacer una torta? Lo que fuera, vamos, quiero escuchar ejemplos. Hacer tortilla de papa. Tortilla de papa. Juana, ¿con qué técnica? ¿Cuál técnica aprendiste? No, tipo, tenía ganas de comer eso y busqué en internet. Ah, perfecto. Pará, ¿hiciste todos los pasos, Juana? ¿Hiciste la fritanga previa? ¿La qué? Viste que primero se tienen que freír las papas. Ah, sí, pero no, Ah, la sí, hiciste re bien. Hay una técnica con sí, la papa sí, rallada que es buenísima. completito. Completito. ¿Y cómo te resultó? ¿Qué utilizaste como metodología para aprender? La receta. Claro, una receta. Bien, bien. ¿Y por qué consideras que fue un aprendizaje? Y porque antes no sabía hacerlo. Bien. ¿Y te salió? Sí, ¿Podemos decir, ponele. Juana, que nos podés invitar a comer tortilla de papa a tu casa? Sí, Bien.
Perfecto. Hoy la sabés hacer, te salió bien, o por lo menos parecido a una tortilla de papa. Nadie Claro, te dijo, ¿qué es este puré? no, No, por suerte no. salió tortilla. Bien, muy bien. Bueno, me encantó. ¿Algún otro aprendizaje? Acá José en el chat dice, yo aprendí a manejar bici. Bien, José, ¿cómo fue eso? No, ¿Cómo lo es que aprendiste? de a poco, primero yendo acá a alguna plaza y de a poco fui mandando calle. Bien, Tipo, perfecto, José. sí, sí. ¿Y fuiste aprendiendo, alguien te iba llevando o te ibas mandando vos? No, solo. Solo. Obviamente pedí un par de consejos que me dijeron que primero agarre por plaza, por algunas calles que sean poco transitadas y de a poco. Bien, bien. El ejemplo de la bici lo vamos a ver hoy porque es un ejemplo que está buenísimo. En realidad es un ejemplo de un tipo de aprendizaje, pero vos te pusiste a estudiar antes, José, cómo era el mecanismo de la bici. ¿No? No, Tipo, le preguntaste mandé, más sí, o menos sí, cómo es. sí. Le pregunté sobre todo como algún consejo para aprender a manejar alguno y me dijeron, sí, anda por la derecha, ten cuidado con las subidas y las bajadas y en general me dijeron comprate una bici con cambios y que sea de este rodado para tu altura y cosas así. Ah, Y perfecto. mandale nomás. ¿Y aprendiste, José, con cambios también? Sí. Ah, bien. Yo no sé andar con cambios, nunca supe cuál funcionaba para qué. Bien. ¿Y cómo supiste, cómo descubriste qué cambio funcionaba para qué cosa y cómo lo podías usar y en qué momento? Lo fui probando. Lo fuiste Onda, probando. fui viendo. Perfecto, perfecto. José, me encanta ese aprendizaje. Bien. Otro, un último. Un último aprendizaje, vamos. Son 55, no creo que solamente Juana y José hayan aprendido algo y Cata. Vamos, alguien. A ver, Valentina dice, en el trabajo que estaba antes mi puesto era de moza, pero un día que teníamos poco personal me tuve que hacer cargo del despacho de pedidos. Bien, bien. ¿Y qué aprendiste? ¿Dónde estás, Valen? No sé si tenés mic o querés escribirlo. Buenas, no sé si se me escucha por eso. Sí, sí, te Sí, escucha sí. perfecto. Joya. Bueno, lo aprendí medio a las apuradas. Obviamente mis superiores no me explicaron nada porque fue un día que estábamos medio con poco personal, entonces tuve que salir de mi puesto, meterme en la caja y en una de las cajas laburaba en un lugar bastante grande y hacerme cargo del despacho de pedidos. Nadie me enseñó, medio como que en el lugar ese igual era todo así, mucho no te explicaban, sino que entre los mismos compañeros nos íbamos ayudando y nada, estuvo bueno porque, digamos, nadie me lo explicó, lo tuve que aprender en el momento a la fuerza, fue un aprendizaje, lo aprendí sola y está bueno porque hoy en día, si tengo que llegar a hacer ese trabajo en otro lado, medio como que ya tengo una idea. Perfecto, Valen. ¿Y qué referencias tenías? Porque, digamos, de haber visto, de tus compañeros, ¿cómo hiciste? Porque tenés que hacer algo, digamos, ¿qué se hace acá? Tal cual, de haber visto, más o menos me explicaron cómo era y a medida que iba cargando los pedidos, tomando los pedidos, le fui agarrando la mano y me pude desenvolver, digamos. Pero sí, me Perfecto, ayudaron mis compañeros, por así decirlo. perfecto, Valen. Buenísimo, me encantó, me encantó. Bueno, ¿qué significa entonces aprender? ¿Qué les parece que es aprender algo? Acá mencionamos... Adquirir nuevos conocimientos. Bien, Cata, adquirir unos nuevos conocimientos. Yo diría que en esta definición que vamos a estudiar nosotras, le falta algo más. Sí, es adquirir nuestros nuevos conocimientos, pero falta algo más para decir que uno aprendió, que por eso estaba bueno tu ejemplo. Ah, claro, sería aplicarlos también esos conocimientos. Ajá, bien, por eso yo le preguntaba a Juana si le preguntaron qué rico el puré. Si le dijeron qué rico el puré, ella se fue a llorar a la cocina porque era una tortilla. ¿No? Digo, es adquirir el conocimiento y poder aplicarlo, ¿no? Poder aplicarlo. Entonces, aprendizaje esta definición está en Sueringa,
que es uno de los textos que ustedes tienen, aprendizaje es ampliar, a mí me encanta esta definición, ampliar nuestra capacidad de acción efectiva. Dice, aprendizaje es un cambio de conducta, es hacer algo nuevo, que antes yo no lo hacía, no sabía cómo hacerlo, ¿sí? Por eso es ampliar, porque ahora sé hacer algo que antes no sabía, por eso uno amplía su capacidad de acción. No sabía hablar alemán, ahora puedo hablar alemán, y entonces me puedo comunicar con Alemania, con alemanes, puedo viajar, qué sé yo. ¿Sí? No sabía hacer tortilla de papa y ahora puedo tener una variante más para acompañar mis comidas, o una comida más, ¿no? ¿Sí? No sabía, por eso lo del contrato psicológico es interesante, ahí vamos, pero no sabía andar en bici y ahora me puedo trasladar en bici. ¿Bien? ¿Y por qué digo ampliar nuestra capacidad de acción efectiva? Porque efectivamente, concretamente, puedo hacer algo nuevo. No dice ampliar nuestra capacidad de acción eficiente, ¿sí? Habla de efectivo. Ni tampoco dice eficaz. Efectivo, o sea, lo puedo hacer. Si a Juana, pobrecita, la tortilla le encanta, se la come ella sola y el resto no come, porque la tortilla no está rica. Y vamos a decir que Juana. Entonces puede ser que no le salga rica la tortilla a Juana, ¿sí? Pero con la práctica le va saliendo. Pero la tortilla la sabe hacer, ¿sí? La tortilla la sabe hacer. No es puré, no es milanesa, es una tortilla, ¿sí? En términos de tortilla, es una tortilla. Lo que sucede es que no le sale tan rica. Y eso con la práctica va a ir mejorando, pero sí lo sabe hacer. Amplía nuestra capacidad de acción efectiva. No eficaz, no eficiente todavía, o puede que sí, pero no es solamente aprendizaje, solamente con que alguien sepa hacer algo nuevo, es un cambio de conducta, no cambio de conducta radical de una por otra, sino que amplía, incorpora nuevas capacidades para nuevas competencias, dice el autor, ¿no? Ojo cuando lean competencias, porque estamos como medio seteados a que la palabra competencia la vinculamos a la competencia entre personas. Esto no tiene nada que ver. En este sentido, competencia es la habilidad adquirida. Eso es una competencia. El saber hacer. El saber hacer es una... competencia es igual a saber hacer. ¿Ok? Entonces, adquirir una nueva competencia es incorporar un conocimiento, un saber y poder traducirlo en alguna acción, ¿sí? En poder hacer algo con ese conocimiento, que es lo que decías vos, Cata, ¿sí? Entonces me resulta interesante lo del contrato psicológico que traías, porque digo, ¿dónde se representa el conocimiento en aprendizaje, este conocimiento de contrato psicológico? ¿Qué te parece o qué les parece? Es interesante, me hiciste pensar. En los comportamientos de las personas. Bien, por ejemplo, vos decías, me puse a pensar cuáles eran mis expectativas a la hora de buscar un trabajo, ¿verdad? Sí. Bien, y ahí ya vos estás haciendo algo, que es pensar tus expectativas y tal vez, no sé si fue tu caso, pero podríamos pensar que sí, reorientás la búsqueda u orientás la búsqueda en una determinada dirección. Que si vos no hubieses visto ese cotérmino y no hubieses entonces pensado en tus expectativas, a lo mejor no hubieses orientado o repensado tu búsqueda, si es que estuvieses en búsqueda. ¿Sí? Hay algo en donde impacta esta nueva competencia, ¿sí? Es un nuevo saber. Que tal vez no lo aplicás ahora, pero en algún momento lo vas a poder aplicar y entonces podemos pensar que es un aprendizaje. Pero además, profe, es algo que nosotros sabemos y que nosotros adquirimos y que chicos capaz de otras facultades no tienen ni idea que es un contrato psicológico, entonces es algo que no lo van a tener en cuenta a la hora de buscar un trabajo. Claro, hay una diferencia entre quién tiene la capacidad y quién no, como si vas a ver un alemán y te empieza a hablar y no sabes si alemán y el hablado sí, ¿no? Es lo mismo en este sentido. ¿Verdad? ¿A eso referías? Claro, claro, me refería a eso más que nada, que nosotros, para mí es un aprendizaje porque nosotros es algo que sí aprendimos para poder aplicarlo y otras personas no. Perfecto, perfecto, perfecto. Digo, en la definición de aprendizaje no importa si otros lo saben o no lo saben. Me viene bien, entiendo a dónde vas y ahí lo identificás, lo identificás en la comparación con otros que es como un conocimiento adquirido y un aprendizaje, lo entiendo. Pero digamos, no entra en la definición que otros no lo sepan o sí lo sepan, ¿sí? Por las dudas aclaro. Pero tiene que ver con lo que la persona puede hacer ahora que antes no podía hacer. Por eso es ampliar
hacer más grande nuestra capacidad de acción efectiva, ¿sí? Es un cambio de conducta. Bien, me abre nuevos caminos, porque por supuesto conforme yo voy aprendiendo, ustedes aprendieron, vos aprendiste contrato psicológico, probablemente cuando aprendamos otros aspectos como liderazgo, motivación, todo lo que va a venir ahora, haber entendido lo que es contrato psicológico, o haber entendido previo a eso todos los factores que influyen en el comportamiento y haberlo visto, ¿sí? Te permitió conocer incluso más, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. Y esto es interesante, fíjense, dice, saber y entender, Swearingen habla mucho de insights, ¿sí? Insight, pero él lo aclara, pero por las dudas, el insight es como el entendimiento del concepto, ¿sí? Cuando comprendí lo que estaban hablando, cuando lo incorporé, eso es un insight, ¿sí? Por eso es saber y entender, dice que saber es conocimientos y entender, ¿sí? Es un insight. Pero bueno, más allá de la palabra, saber y entender algo, ¿sí? Son prerequisitos necesarios, pero no suficientes para tener una determinada competencia, para tener una habilidad, para tener la capacidad de hacer algo. ¿Qué quiero decir? No sigo con la tortilla de Juana, pero o el conocimiento, a propósito de lo de la bicicleta y lo que decías, ¿Valen era Victoria? ¿Valentina o Victoria? Ya no me acuerdo. Valentina. A propósito los dejo porque ahora voy a hacerme uso de sus ejemplos, que me vienen muy bien. Sí, pero el saber y entender no es suficiente. Yo puedo comprender, por ejemplo, yo aprendí a hacer cemento alisado, microcemento alisado. Bueno, aprendí a hacer, hice 2 mesadas de mi casa con microcemento alisado, bien. Ahora, ¿qué hice? Miré tutoriales, y lo miré y me resultaba fácil, paso 1, paso 2, paso 3, o sea, lo entendí, ¿sí? Lo entendí. Ahora, no fue suficiente para decir, yo sé hacerlo, ¿sí? Porque tenía que tener la capacidad, la voluntad, perdón, y el valor, y animarme a hacerlo. Porque si yo me quedaba, ay, qué bien, no sabes qué fácil que es hacer, no sabes qué fácil que parece ser hacer cemento alisado, parece una pavada, pero no lo hice, no, pero no me animé. ¿Y sabes hacer microcemento? Y no sé, nunca lo experimenté. ¿Bien? De saber y entender no es solamente suficiente, también hay que tener la voluntad y el valor para ejecutar la acción y efectivamente implementar ese conocimiento. ¿Sí? ¿Ok? Entonces es importante conocer, saber, entender, ¿sí? Y tener la voluntad y el deseo de hacerlo. ¿Bien? Se vincula con motivación, esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero es saber y entender y poder llevarlo a la práctica, ¿sí? Tener la voluntad de llevarlo adelante. Porque cuánto y qué cosas ha aprendido la gente se manifiesta mediante la conducta demostrada. Yo voy a decir que ustedes aprendieron cuando puedan demostrar con un ejemplo, ¿sí? Concreto, ese concepto tácito que lo entendieron. Y por eso les decimos no usen los ejemplos del texto, porque están dentro de la esfera del saber y el entender. Entendieron el ejemplo que dio Etkin. Ahora, si ustedes tuviesen que darme un ejemplo de ustedes, o de una organización cualquiera, o inventado, y tal vez no saben decirme. Y entonces ahí yo digo, bueno, sí, adquiriste el conocimiento, pero te falta aplicarlo. ¿Vieron que lo han escuchado de nuestra parte? Falta aplicar el concepto. Que sí, en un estado, como en un ámbito educativo como el que estamos, esa aplicación sigue siendo teórica, ¿no? Pero la aplicación teórica en un ejemplo que simule la práctica me puede dar un acercamiento de que ese conocimiento lo entendieron, ¿sí? Y lo aprendieron, ¿sí? Que lo comprendieron, ¿bien? Que lo aprendieron, podríamos pensar cuando ustedes profesionalmente puedan hacer uso de ese conocimiento y aplicarlo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá en la definición de aprendizaje? Es importante esto. Todas las mínimas aristas, porque de vuelta, esta definición la entienden, ¿sí? El tema es que la podamos aprender, que la podamos comprender. ¿Hasta acá se entiende? ¿Cómo venimos?
Vienen dormidos hoy, dormidas. Bien, profe. Bien, profe. gracias. Decir que la tengo a Cata como vocera. Bien. ¿Y cómo aprendemos? Y acá vamos al ejemplo de José y de Valen. Bien, hay dos formas dos grandes grupos de aprendizaje, ¿sí? Está el aprendizaje inconsciente, y el aprendizaje inconsciente es que no nos damos cuenta que estamos aprendiendo, ¿sí? Nos damos cuenta cuando ya, después de un tiempo, nos dimos cuenta que ya estábamos haciendo algo que no sabemos incluso cómo lo aprendimos, ¿sí? Por ejemplo, a veces no sabemos cómo lo aprendimos, otras veces sí. El informal es el aprendizaje que sucede por imitación de otros. Un poco lo que te pasó a vos, Valen, ¿no? Un poco entre haber visto cómo lo hacían otras personas, tus compañeras, tus compañeros, y fuiste preguntando, ¿no? Te fueron diciendo, no, esto hacelo así, ¿no? Y no sé cómo fue Valen, pero a lo mejor te decían, mira, así, pones esto acá y asá, te mostraban de cómo hacerlo, ¿sí? Ahí hay un proceso de aprendizaje que le vamos a llamar informal, pero informal en tanto y en cuanto uno aprende, ¿sí? Desde la imitación. Ahora, ojo, informal, Valentina lo aprendió en el marco de un trabajo, porque digo, ojo con distinguir formal e informal, formal lo que se da en un trabajo, informal no. Informal es el método, la forma en cómo aprendió Valentina, fue a partir de la imitación. Y ni hablar José. José en realidad preguntó algunas referencias, ¿sí? Probablemente, José, imitaste al movimiento que has visto comúnmente, diariamente, las personas que tal vez andaban en bici, ¿sí? Hay una referencia, una imitación, pero hay algo muy importante en el ejemplo de José y de Valentina. Lo ponen en la práctica, ¿sí? Y a partir de ponerlo en la práctica, ahí veo si aprendí o no aprendí. Si José, arrancaste y más o menos no te caíste porque aprendiste a andar en bici, ¿sí? Ahora podés trasladarte de un lugar a otro. Ahora Valen, si va a otro lugar, puede decir que la verdad que podría tranquilamente estar en el área de despacho, que sabe lo básico, ¿sí? ¿Bien? Entonces, el informal es la forma de aprendizaje, de hecho es la forma de aprendizaje que nosotros tenemos desde que nacemos, porque vamos invitando a los niños. Bueno, yo tengo mis hijas chiquitas, mi hija de 1 año y medio, es increíble cómo imita absolutamente todo. Todos los niños lo hacen, no es mi hija, todos los hacen, ¿sí? Imitan realmente todo, por eso uno se tiene que cuidar tanto, por cuando están presentes de niños, porque te imitan y absorben todo lo que decís, lo haces, y la forman como lo haces. La forman como lo haces. Entonces, el aprendizaje inconsciente, informal, es el más primitivo de nuestros aprendizajes como seres humanos. Empezamos a aprender a movernos en este mundo a partir de la imitación, ¿sí? Y también hay otro gran grupo de aprendizajes, procesos de aprendizajes inconscientes, que es el formal, pero formal en términos de que hay un otro que premia o castiga determinado aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, no metas los dedos en el enchufe, no, eso no, ¿ok? Una sanción, y dale con el dedo en el enchufe, con el palito en el enchufe. Bueno, no, basta, chau, te vas a tu cuarto. Hay una sanción para que aprenda que eso es peligroso, ¿sí? Más allá de que explico, es peligroso, porque taca, bueno. ¿Bien? No llego a la imitación, no es que meto los dedos como para que vean cómo me electrocuto y ahí vean, no llego a la imitación. Pero sí hay un castigo, entre comillas, ¿no? O, qué bien, bárbaro, qué bueno lo que hiciste, eso es un premio, ¿bien? En términos organizacionales, el formal es, no, esto no estuvo bien, volverlo a hacer, ¿sí? Eso es el castigo, por eso digo entre comillas, no piensen que es un castigo de sancionado, también existe la sanción como castigo para decir, no está bueno la falta de respeto no sé, a un compañero, a una compañera, a un compañero. Entonces, ¿sabes qué? No sé, suspensión, está suspendido, ¿sí? Bueno, ni hablar que hay sanciones severas, más light, más severas, ¿no? Pero también el premio, identifíquenlo, que no necesariamente es un bono a fin de año en una organización. Un premio simplemente es, che, qué bueno que estuvo la reunión del otro día que preparaste, excelente. Che, qué bueno el informe, Eli, excelente. Entonces, Eli sabe que eso estuvo bien, ¿sí? Que antes no había hecho nunca un análisis estadístico de la cursada,
y se armó un informe como le pareció, buscó, googleó, se fijó en distintas fuentes, le pareció por dónde ir, aplicó su conocimiento y armó un informe a la cátedra. Y de repente estuvo bárbaro, y entonces, qué buen informe, Eli, me encantó cuando relacionaste tal variable con tal cuestión. Bueno, Eli ahora sabe interpretar estadísticamente ciertos datos, supongamos, ¿no? Entonces, también sucede en el ámbito inconsciente, porque yo no me estoy dando cuenta que estoy aprendiendo, ¿sí? Las personas ejecutaron una acción y a partir del castigo o del premio, del reconocimiento del otro, pueden decir que aprendieron. Van a seguir, si hay un premio, van a continuar con esa acción, ¿sí? Aplicando ese aprendizaje porque ya aprendieron a hacerlo. Si Valen, por ejemplo, estuviste toda la jornada en caja, pero después te dijeron, mira, la verdad, mañana no vengas, porque armaste un desastre en lo que es, ¿sí? Ella puede decir, bueno, entonces no aprendí, ¿sí? No aprendí, no sé hacerlo, evidentemente no sé hacerlo. Evidentemente no sé hacerlo. O pobre Juana con su tortilla, el resto le dijo, esto está horrible. Bueno, Juana puede decir, no sé si podría decir que lo sé hacer, ¿sí? ¿Bien? O ni siquiera esto está horrible, esto es un puré, entonces puede decir, bueno, me parece que no aprendí, ¿ok? Entonces, el aprendizaje inconsciente, le vamos a llamar inconsciente, ¿por qué? Porque las personas no saben que están aprendiendo. Aprenden, ¿sí? Pero no es que buscaron ese aprendizaje, ¿sí? Aprendieron sin saber bien cómo aprendieron, ¿ok? Entonces yo busco imitar a alguien, sí busco imitar a alguien, tengo una voluntad de imitar, pero no sé cómo es que lo aprendí. Imité, me fijé, representé el mismo movimiento, ¿sí? Y ahora sé andar en bici, ¿ok? Ahora, yo sé que la polea traccionó y la fuerza de la pierna, hizo todo eso tan consciente antes de ponerse a pedalear. No, probablemente, José, arrancaste a pedalear imitando el movimiento que hacían otros, ¿sí? ¿Se entiende el inconsciente? Esta clasificación es importante. Avanzo un poquito más para que se entienda por qué le llamamos inconsciente, hablando de cuál es el consciente. El consciente es en donde la persona, ¿sí?, elige conscientemente trabajar, formarse para adquirir un nuevo aprendizaje, para adquirir un nuevo conocimiento, poder aplicar y decir que aprendió, ¿sí? Por eso al consciente le vamos a llamar metódico. Y, por ejemplo, es el que sucede ustedes ahora, en este momento, en un aula. Si ustedes eligieron la carrera, y no cualquier carrera, eligieron esta, pudieron haber elegido psicología, educación física, cualquier otra, no, eligieron estos conocimientos porque yo quiero aprender ¿no?, a ser un licenciado, una licenciada en administración para poder trabajar el día de mañana en algo parecido, vinculado a esto. Para poder trabajar en esto es que ustedes puedan el día de mañana aplicar todo lo que estuvieron aprendiendo, lo que van a ir aprendiendo a lo largo y ancho de la carrera, ¿sí? Pero eligen conscientemente, ¿sí?, invertir su tiempo en un proceso, en este caso es largo, prolongado, pues son varias materias, pero cada materia, ¿sí?, involucra la incorporación de un conocimiento que si tiene aplicación práctica, podemos decir aprendido, ¿sí? Entonces, ese aprendizaje es consciente, porque es metódico. Ustedes no arrancan en primer año con administración del personal, que no sé cómo se llama, ¿sí? No arrancan con finanzas de empresas en primer año. Primer año es qué es una organización, ¿sí? Los conocimientos básicos de contabilidad. Segundo año ya nos metemos con las personas y con lo complejo, como estamos en esta materia, que es el entramado de las organizaciones con las personas adentro. Y cuando ya vayan a ver, por saltear simplemente, ¿no?, administración de personal o psicología organizacional antes y después administración de personal, toda la parte humanística la fueron formando de a poco, y entonces los conceptos que ustedes aprendan en administración del personal, los van a aprender, los van a entender porque ya vieron todas estas materias antes. Vieron ASMI 1, vieron comportamiento, vieron psicosocio y en administración de personal son Gardner. ¿Sí? Lo entienden, tienen la base para comprender los conceptos o los procesos de recursos humanos.
¿Por qué este proceso es así? Y claro, por las personas, por el comportamiento, por la motivación y la malincoche. ¿Sí? Entonces, este aprendizaje consciente es consciente, ¿por qué? Porque respeta un proceso metódico de aprendizaje, de adquirir conocimientos que luego se van a desarrollar en competencias. Un curso de Excel. ¿Sí? Un curso de Excel tiene aplicación práctica y podría pensar después que sé trabajar en el Excel. ¿Sí? ¿Me siguen en estas dos? Inconsciente y consciente es importante. Ahora, por ejemplo, el consciente es metódico y no necesariamente tiene que ser en un aula, ¿eh? Por ejemplo, si yo le pido a un compañero o una compañera que me enseñe, me capacite en determinada tarea, ¿sí? Y nos sentamos todos los días después de trabajar para que me vaya diciendo cómo se hace tal tarea, porque yo voy a pasar a esa área, supongamos, ahí hay un aprendizaje consciente y metódico. ¿Sí? No se da en un aula, es una compañera que me va explicando su nuevo puesto, o el puesto que yo voy a tener, y yo aprendo las tareas porque hay alguien que me está explicando. ¿Sí? Pero yo soy consciente del proceso en cómo voy aprendiendo. Elijo ese proceso. Y ese proceso es metódico. ¿Sí? ¿Se comprenden estos dos conceptos, estos dos tipos de aprendizajes, el inconsciente y el consciente? ¿Con qué les parece que...? Sí. No, que se entiende. Que se entiende. A ver, ¿con qué les parece que se debe confundir, que frecuentemente pensamos que vinculamos más al aprendizaje? ¿Con cuáles de los dos vinculan ustedes más al aprendizaje? ¿Con el inconsciente o con el consciente? Cuando decimos que alguien aprendió algo, ¿con qué lo vinculan mayormente? Con el consciente, creo yo. Claro, Joaquín. O sea, mayormente el ámbito de aprendizaje tal vez es un aula, un proceso formal, o sea, la educación primaria, secundaria, ahí estoy aprendiendo, ¿no? Y en realidad los grandes aprendizajes aparecen en el nivel inconsciente, cuando aprendo por imitación y hablar de la familia, como decía de niñez, pero también de amigas, de amigos, de colegas, de jefas, de jefes, de referentes, ¿sí? O tal vez en el mismo mandarme a hacer algo y que otro me diga estuvo bien o estuvo mal. Ahí voy aprendiendo. Las conductas se aprenden. Estamos hablando de comportamiento humano. ¿Se acuerdan que hablábamos de cultura? ¿Sí? En cultura organizacional es un aprendizaje inconsciente. ¿O no? Sí, a medida que vas trabajando en la empresa vas aprendiendo sin saberlo, básicamente. Claro, ¿y qué vas aprendiendo en términos de cultura? Y, qué sé yo, la forma en que se manejan, poner, ¿no? Qué sé yo, si todos llegan, el ejemplo del horario, ponele, todos llegan a un horario determinado, vos ya sabés, o sea, lo vas aprendiendo y no vas a llegar tarde, vas a hacer cosas que vas aprendiendo solo, sin necesidad de que te lo digan. Perfecto. Y de repente estás llegando en ese horario, ¿no? No es que decís, no, yo lo hago porque todo, o sea, lo haces sin darte Claro, tenés cuenta. automatizado sin darte cuenta. Exacto, que en la cultura le llamábamos la sociabilización. En la sociabilización lo que se produce es un aprendizaje, es la incorporación de ciertos hábitos y pautas culturales. Esa incorporación que altera la conducta, altera el comportamiento, es un aprendizaje de tipo inconsciente y puede ser informal o incluso formal. Nada, ¿qué vas a llegar siempre tan puntual? Te dicen todos los compañeros o compañeras. Uy, ay, claro, Flor, siempre llega a punto. Y todas mis compañeras y compañeros, en lugar de las 9, llegan 9:30, 10. Y yo llego a las 9, porque es el contrato, ¿no? Ay, llegás siempre, ¿qué llegaste sola hoy? ¿No? Y eso es una sanción, entre comillas, ¿no? Un tipo de sanción. Entonces de repente yo empiezo a llegar 9:30, 10 como el resto, porque es parte de esa cultura organizacional no llegar a horario, llegar más tarde, para cambiar un poco el ejemplo. ¿Sí? Pero como bien decía Joaquín, lo aprendí, soy parte de esa conducta y cambié mi conducta, mi comportamiento. Entonces es aprendizaje. Fíjense cómo vinculamos aprendizaje con cultura organizacional. ¿Sí? Bien, muy bien. Este tipo de aprendizaje, el aprendizaje inconsciente, no es más ni menos que el aprendizaje a partir de la experiencia. ¿Sí? Hago y entonces aprendo. Hago y entonces aprendo. No entendí bien cómo aprendí. ¿Sí? En cambio, en la consciente es la formación.
formación, no necesariamente la educación formal, ¿sí? Insisto con esto. Puede ser la educación, puede ser que me forme un compañero, una compañera, un compañero, ¿sí? Un mentor, un tutor. Ahora, fíjense lo interesante, que en el inconsciente el aprendizaje depende de un otro. Depende de un otro al quien copiar, ¿sí? Copio de alguien, o un otro que me castiga o me premia, ¿no? Me dice, vas bien, vas mal. El aprendizaje se produce a partir de que la otra persona me indicó que estuvo mal, ¿sí? O que la otra persona me dijo estuvo bien. Ahí se produce el aprendizaje, pues yo repito aquello que me fue bien y cancelo, elimino la conducta o el hacer que me dijeron que estuvo mal. Eso es lo que vos decías, profe, ¿no? O sea, los chicos que aprenden de los padres, básicamente, cuando de Exactamente, chico aprendes todo así. exactamente. Está bueno llevarlo al plano organizacional para poder identificar que sucede lo mismo. Claro. Entonces, en la experiencia, el inconsciente es repetitivo, ¿sí? Entonces va a haber aprendizaje en tanto haya alguien para imitar o haya alguien que me indique. Si ese alguien que me indique el día de mañana, bueno, a ver, tenés ¿sabés qué vale en el área de compras ahora? Pero no tenés a nadie que te diga nada, ni que hacer, ni que no, ni nadie tampoco, que lo vamos a ver con liderazgo. Fíjense cómo voy vinculando, ¿no? Lo vamos a ver con liderazgo. Si vos no tenés ningún líder, vamos a decir, ninguna jefa, ningún jefe, ninguna compañera, ningún compañero que te digan, che, estuvo bien eso que hiciste, qué sé yo, te mandás a procesar como te parece, no tenés ni una plantilla, no tenés nada, en cero. Y qué sé yo si aprendí o no aprendí cómo se maneja el área de compra, lo hice como me parece a mí, ¿sí? Y ahí entonces no podemos decir que hay un aprendizaje, porque la persona no sabe si aprendió o no aprendió, porque no hay un otro que le diga va bien o no. En el aprendizaje inconsciente, a partir de la experiencia, necesita un otro, y es de carácter repetitivo. A partir de que voy repitiendo la tortilla, me va saliendo cada vez mejor. Dejan de decir que es un puré de papa y empieza a tener forma de tortilla. ¿Sí? Es repetitivo. El consciente, que es metódico a partir de la formación, es acumulativo. El ejemplo que les decía yo de recursos humanos, el área de la materia de recursos humanos o de administración del personal. ¿Sí? Van a comprender esta materia porque fueron pasando por distintos procesos de aprendizaje, ¿sí? Que les fueron dando distintos contenidos, y ese aprendizaje se acumuló, ¿sí? Por eso es que ustedes pueden aprender o entender un concepto más elevado por haber comprendido todo lo anterior. Y ese método o ese aprendizaje consciente es el más poderoso, porque aprender no solamente a hacer algo, sino cómo lo aprendí. Entiendo el proceso de cómo lo aprendí. Entiendo cultura organizacional, Joaquín me lo acaba de compartir, ¿no? Porque entiendo cómo se va formando la cultura. Comprendí, fui parte de ese proceso. ¿Saben por qué fueron parte? Porque si yo no paro de hablar y nadie me dice no entendí nada, ¿sí? Porque en el ejemplo anterior no lo entendí. ¿Cómo sería en tal caso si uno no participa, no sabe cómo aprendió y en realidad no aprendió? ¿Sí? No digo que si no participan no aprenden, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no sos consciente, si sos consciente o no consciente del proceso. Y este proceso acumulativo hace al potencial de aprendizaje. ¿Sí? El potencial de aprendizaje es poder aprender para seguir aprendiendo. ¿Sí? Es lo acumulativo. Hablábamos de ampliar, agrandar la capacidad de acción, aprendizaje. Bueno, este aprendizaje consciente, de tipo consciente, es el aprendizaje más rico en términos de que es acumulativo y progresivo. Permite adquirir incluso nuevos aprendizajes a posteriori. ¿Sí? ¿Se comprendió esto? Es muy importante esta distinción. ¿Dudas, preguntas? Bien, avance. Vamos entonces, esto es en el aprendizaje individual. Y entonces en el aprendizaje organizacional, ¿cómo será? También se va a asimilar a lo individual. Pero fíjense esta frase, y ahora quiero, por favor, escucharlos y escucharlas. Dice, en el aprendizaje organizacional, los problemas son un estímulo y un medio para aprender. ¿A qué refiere? ¿Qué les parece que significa? Por ejemplo, Que cuando te gracias a los equivocas. errores- Sí. No, dale, Agus.
que, por ejemplo, en una organización cuando te equivocas es un problema, capaz puede generar un problema en la organización, pero ahí al menos aprendes que así no se hace, por ejemplo. ¿Será eso? Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo haces que por qué decís que aprendes que así no se hace? Y por ejemplo, no sé, estás en una compañía de producción Sí, y manejas mal una máquina porque crees que de cierta forma lo vas a hacer más rápido y se termina rompiendo la máquina, por ejemplo. De ahí sí, en más sabes que la máquina va de una forma y no de otra, debido a que aprendiste que si no, la máquina se rompe. bien. La máquina se rompió, ese es el problema, ¿no? ¿Y cómo aprendiste Claro, vos que la máquina va de una forma y de otra? ¿Cómo lograste identificar de qué forma va la máquina? y probando. Ok, primero identificaste que la forma en que la pusiste vos, no. Estaba de una forma, Sí, vos pensando que por instinto o lo que sea, que pensaba que si ponía de otra forma iba a ir mejor. Pero bueno, bien. esa equivocación llevó a que se rompa la máquina, pero fue un aprendizaje de que eh, justamente no iba así. No sé, yo lo veo de esa forma. Perfecto, Agus, pero está encaminado, le falta algo, digamos, está bien. Ahora, me falta el por cómo me di cuenta que no iba así, ¿sí? Está claro, la máquina se rompió. A ver, Joaquín, está bien igual, ¿eh? Sí, Joaquín. Profe, yo creo que en ese caso alguien o algún superior te va a explicar cómo se hace y ese va a ser el aprendizaje inconsciente. Bueno, puede haber un aprendizaje inconsciente, sí, por supuesto, que es lo que decía Agustín también, en el ejemplo tuyo, Agustín, es lo mismo, ¿no? El premio o castigo en términos de se rompió, identifico, tal vez puede ser el castigo, simplemente es la experiencia de que se rompió, no funcionó, ¿no? Pero para aprendizaje organizacional, en esta frase, nos falta, acuérdense que el aprendizaje, ¿se acuerdan el concepto más amplio de aprendizaje que vimos hoy? Que es saber y entender, ¿sí? Pero no es suficiente para desarrollar la competencia porque falta la voluntad y el valor para hacerlo. Y acá estamos pensando en cuál es la competencia para aprender a aprender. Entonces digo, el aprendizaje organizacional, los problemas son un estímulo y un medio. ¿Por qué dice que son un medio para aprender? Siguiendo el ejemplo de Agustín. Porque digo, Agustín, ¿podría ser que vaya de otra forma? No era ni A ni B, podría haber un C. Sí, un medio por el sentido de que si vos no te equivocás, no aprendés, en la mayoría de las veces. Bien, bien, bien. Ahí estaríamos más en el estímulo, ¿sí? El estímulo en términos que es algo que te impulsa a aprender, ¿no? El equivocarse te impulsa a aprender. Ahora, vamos a otro ejemplo. Se rompe la máquina. Uy, se rompió. Uy, no sé qué pasó, decís vos, ¿no? Y Sí. vino tu superior y puso la máquina, pero no la puso como estaba en el momento cero. La puso de otra forma. Y la máquina aprendió, funcionó. ¿Vos aprendiste cómo va la máquina? ¿O por qué se rompió? No, porque si o no leí las instrucciones o no me explicó, no lo terminé de aprender. Bien. Falta una parte que tiene que ver con el reflexionar, el mirar, el analizar por qué se rompió la máquina. Porque vos cuando lo pusiste de esa forma, previamente dijiste, no, pará, hay una mejor forma, porque si yo la pongo acá, fíjate que este palito va para allá y esta correa hace tal tracción, o sea, investigaste, pensaste, hiciste algún proceso por lo cual pensaste que eso era la mejor opción. Bien, en tu ejemplo. Cuando lo hiciste porque pensaste que era mejor que lo que dijiste vos hoy, lo puse de otra forma porque pensé que era mejor, no Ya funciona. entendí, ya entendí. ¿Se Ahí entiende? entendí, claro. O sea, vos sabés que así la máquina se rompe, pero no sabés el por qué la máquina se rompe estando así. Perfecto, Agus, Ahí va, ahí perfecto. va. ¿Sí? Eso es clave para todos, para somos 55, 56, ¿sí? Es clave lo que acaba de decir Agustín. Vos sabés que se rompió, pero ¿por qué se rompió? No lo sé, ¿sí? No lo sé. Yo puedo hacer prueba-error hasta que encuentre la que funciona. Ahora, nunca voy a saber por qué funciona. Prueba-error, esta no funciona, esta funciona, listo, funciona esta. Perfecto. ¿Y por qué funciona? ¿Qué sé yo? Yo probé, pim, pum, pum, apreté los botones, listo, funcionó, listo, ya está, funcionó. ¿Ok?
Entonces, hay aprendizaje en tanto y en cuanto yo pueda mirar lo que sucedió y aprender a partir de lo que sucedió. A partir de analizar lo que sucedió, puedo aprender a hacer algo distinto. Cambio de conducta. Aprendizaje es un cambio de conducta. Es ampliar nuestra capacidad de acción efectiva, es hacer algo distinto y hacerlo que funcione. Ahora ya sé cómo opera esta máquina y entonces ya sé ponerla a punto. Y es más, aprendí cómo funciona, con lo cual pasa cualquier otra situación y lo voy a poder resolver. ¿Sí? Por eso es un medio para aprender, en el concepto que estamos hablando. Un estímulo, porque tengo que solucionarlo, entonces es un estímulo, algo hay que hacer distinto porque esto no puede seguir pasando, pero además es un medio para aprender porque nos permite, analizando el problema, analizando lo que pasó, aprender. Les traje un videíto a propósito de esto. A ver si, esperen. Díganme si se escucha, ¿eh? Parece que los vientos cambian. El cambio es bueno. Perfecto. Sí, sí. Pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa. Está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. No, 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 no. No, mi bastón. Oye. Bueno, sí, seguimos viendo el Rey León, pero sí. A ver, ¿por qué traigo este video? ¿Por qué les parece que traigo este video? Porque muestra que León aprendió que, o sea, el mono consideraba que el golpe fue del pasado, entonces como que le quiso hacer entender que si no enfrenta eso, no, o sea, lo tiene que tomar como aprendizaje. Uh-huh. ¿Y por qué es un aprendizaje, Bren? ¿Qué aprendió? Por ejemplo, que si se quedaba quieto o seguía escuchándolo, por ahí lo seguiría golpeando, no sé. No sé en el otro, pero sí en la acción que hizo el mono con él. Bien, concretamente, el mono volvió a hacerlo y él, entonces no le volvió a golpear, no le volvió a doler, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo lo podemos llevar esto a el aprendizaje organizacional y con la frase que acabamos de ver recién? ¿Quién se anima a hacer esa relación? Están calladas y callados, vamos. Yo me voy a quedar callado hasta que hable. Alguien que haga la relación. A ver, vamos. El golpe puede haber sido el estímulo para darse cuenta que tenía que reaccionar y moverse, y el medio fue que tenía que estar atento siempre porque el mono no lo hacía como por ninguna razón en particular, entonces entendió que tenía que estar constantemente atento a reaccionar a tiempo. Bien, bien, perfecto. Analizó la situación, ¿no? Analizó la situación, podríamos pensar, esto es una acción reflejo, ¿no? Pero analizó la situación, podríamos pensar, y actuó en consecuencia. ¿Sí? Porque dijo, uy, me dolió, y sigue igual, bien, le van a golpear de vuelta. ¿Sí? Entonces, en una organización, cuando miramos los problemas, puede ser doloroso. Por eso me gustó este video. Porque puede ser doloroso, porque puede ser incómodo darme cuenta, Agustín, que rompiste la máquina. ¿Sí? Mejor no decir mucho, mejor sí, pero yo lo arreglo. No, ya, ahora me fijo, lo arreglo enseguida, ¿no?
porque es doloroso, incómodo, emocionalmente complicado mirar el problema y analizar profundamente un problema, es por sobre todas las cosas incómodo y doloroso. Por eso en las organizaciones el aprendizaje organizacional es tan difícil. Sí, Agus, ibas a decir algo. Sí, por ejemplo, con el tema de lo del mono, o sea, si el Rey León fracasó, es como decías vos, en una máquina se rompió y uno intenta siempre poner excusas, lo que sea, como que ya está, ya se arregló, y ahí no terminas aprendiendo. Entonces lo que el mono dice es como asumir que el pasado fue lo que pasó, pero tenés que aprender de eso, no huirle. No decir, no, yo no fui o lo que sea. Entonces vos agarrás y le preguntás, bueno, ¿por qué se rompió? Perdón, pero ¿por qué se rompió? Si aprendés a no hacerlo más. Entonces aprendés del pasado. Perfecto, Agustín. Mejor dicho, imposible. Porque el mono le dice, podés subir, podés hacerte el que no pasó nada, esto que decís vos aún, ¿no? Bueno, no pasó nada, ya está arreglado, listo, ya está arreglado. No va a volver a pasar, perdón, no va a volver a pasar, ¿no? Como si fuese una declaración de que uno puede hacerlo. Claro, sí. Perfecto, Agus, me encantó. Bien, avancemos un poquito. Esto nos va a conducir a un modelo de aprendizaje que lo trae Kolb, que es un autor, que Kolb dice, momento, porque el aprendizaje de la experiencia es valioso. Lo que pasa es que para que el aprendizaje inconsciente de la experiencia sea valioso y sea, digamos, Kolb dice, esto está bueno, no dice esto, pero dice, pero si existe un gran aprendizaje a partir de la experiencia, ¿cómo podemos hacer que se transforme en aprendizaje consciente? ¿Qué es el aprendizaje que en definitiva nos permite progresar, nos permite desarrollar el potencial de aprendizaje? ¿Cómo hago para que eso se haga consciente? ¿No? Plantea Kolb. Dice, en las organizaciones esto sucede diario. ¿Sí? Entonces, lo que la gente ha aprendido debe evidenciarse en lo que hace, dice Kolb. Entonces, si la gente aprende a partir de la experiencia, tiene que haber un proceso que permita adquirir conocimientos y entendimiento de lo que pasó, que permita desarrollar habilidades y competencias a futuro. ¿Sí? Entonces, Kolb lo que hace es un puente. Entonces, trata de hacer consciente a partir de la experiencia un proceso que permita adquirir una nueva capacidad o desarrollar una nueva habilidad. Vamos a verlo. Y esta es la rueda de aprendizaje de Kolb. ¿Sí? Es muy importante. Presten atención, busquen comprenderlo y si no lo comprenden, por favor, pregunten que vamos a analizarlo. Todo proceso de aprendizaje aparece de un hacer. Se rompió la máquina. Hice tal cuestión y se rompió la máquina. Esa es la situación problema. Hay algo, hay un hacer, hay una situación. Entonces, el proceso cíclico de aprendizaje parte de reflexionar sobre ese hacer. ¿Qué pasó? No pasó nada, no, para un momento, vamos a analizar. ¿Qué pasó? ¿Cómo pusiste? Exactamente qué fueron los botones que apretaste. ¿Y en qué orden? Porque a lo mejor no es lo mismo un orden que otro orden. No es lo mismo primero este botón y después este que este y este. Por ejemplo, reflexionamos, pensamos, miramos toda la situación. ¿Sí? Puede ser otro ejemplo. Hubo un conflicto en el área de contabilidad, ¿sí? Entre una colaboradora y la jefa, ¿no? Y se estalló un conflicto, ahora el gerente trata de analizar qué pasó ahí. Entonces pensamos, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y está la jefa y la colaboradora, las dos, para analizar la situación. Ahora, ahí está el ejemplo, es doloroso, porque tienen emocionalmente el recuerdo de lo que la colaboradora está re enojada, la jefa también, o sea, emocionalmente, ¿y qué es lo que va a pasar en esta reflexión? Va a estar la justificación. Acá en la organización, en esta etapa de reflexionar, hay que pasar la espuma, digo yo. Yo facilito este tipo de procesos, lo facilito todo el tiempo en las organizaciones. ¿Sí? Hay que pasar la espuma, porque van a pasar la emocionalidad, ¿sí? El pasado puede doler, le dice el mono. Es lo mismo. Tengo que entender que tanto la colaboradora como la jefa están enojadas, están dolidas, les pasaron cosas, emocionalmente les pasaron cosas. Entonces, tengo que dejar la catarsis, que salga la catarsis, y de a poco ir guiando en por qué pasó lo que pasó, cuál fue el problema. En el ejemplo de Agustín, ahí voy con vos, Wanda, ¿eh? En el ejemplo de Agustín va a empezar, no, pero yo quise hacer,
está bárbaro, Agustín, no pasa nada. A ver, vamos a analizar qué fue lo que pasó para aprender, para que vos aprendas cómo manejar la máquina, porque además tenés que manejar la máquina, sos el responsable de la máquina. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, de a poco, ya pasó el miedo, por suerte no fue tan grave, o fue grave, pero ya se solucionó, ya está. El problema ya está. El hacer es hecho del pasado. Ahora vamos a ver qué pasó para entenderlo. Sí, Wanda. Esa reflexión entonces, o sea, no tiene que venir sí o sí de la persona, porque bueno, en este caso viene de la persona que se rompió, pero ponele, si no se hubiera roto y viene alguien y te dice, no, mirá, acá lo hiciste mal, o sea, también cuenta como una persona te hace reflexionar sobre eso. O si no viene de vos, no cuenta. Puede haber un tercero que te ayude a reflexionar, pero la reflexión es de la persona. ¿Se entiende, Claro, Wanda? como que vos, claro, sí o sí te tiene, o sea, vos solo, vos te tenés que poner a pensar qué hiciste. O sea, por más que la otra persona diga, no, mirá, si no nace vos como que no cuenta. Claro, no es que no cuentan, no les ha pasado nunca que les explican algo y decís, ah, sí, lo entiendo perfecto, ah, bárbaro, sí, mirá, lo que hiciste mal es esto, perfecto. Pero puestos a hacer de vuelta lo mismo, capaz que se equivocan, porque como no entendieron el proceso de por qué salió mal lo que salió mal, ¿se entiende? Vos podés que entender cuando otro te lo explica, pero tenés que poder reflexionar e incorporar y entender profundamente por qué realmente sucedió lo que sucedió. ¿Se entiende, Wanda? El otro puede decir que te diga, mira, lo que pasó fue esto, así funciona mal, pero incluso la otra persona que te diga eso, primero te tiene que preguntar, ¿cómo lo hiciste? A ver, contame cómo lo hiciste. ¿Sí? Ah, no, claro, ¿vos por qué pensaste que este iba primero? Porque pensé que el orden no importaba. Ah, no, pará, el orden es re importante. Si yo no hice ese proceso, le digo, mira, no, pará, lo que hiciste mal es que apretaste el rojo y el amarillo y en realidad va el azul y el verde. Yo no le mencioné nada del orden, ¿eh? No le dije que el orden era importante, porque yo en mi modelo mental lo di por supuesto, yo ya la manejo a esta máquina hace 1000 años. Entonces voy y le digo a Agustín, no, que no era el rojo y el amarillo, era el verde y el amarillo. Ah, perfecto. Entonces Agustín va el otro día, dijo verde y amarillo, verde y amarillo. Y agarra y pone amarillo y verde. ¡Pum! Se rompe la máquina. ¿Qué pasó? ¿Y el qué apretaste? El amarillo y el verde. ¿Y qué pudo haber pasado? Y como no preguntaron qué fue lo que pasó, a ver, esto tiene un orden. ¿En qué orden? Ah, tiene un orden. No, no lo hice con un orden. Pensé que no tenía un orden o que no importaba. ¿Se entiende, Wanda? Entonces, la reflexión es un proceso importantísimo del proceso de aprendizaje, porque es desmenuzar la situación de lo que pasó y buscar entender, hacer las conexiones. Esto, pasó esto, después pasó esto, ¿por qué pasó esto que influyó en esto? O sea, es analizarlo, ¿no? Reflexionar qué pasó. ¿Sí, Wanda? Sí, perfecto. ¿Sí? Pero es personal. Es la persona que está, esto es un proceso, por ejemplo, en este caso es el proceso de aprendizaje a nivel individual, ¿no? La persona, uno tiene que pensar por qué pasó, por qué me enojé tanto, qué fue lo que me enojó tanto. No, porque me dijo sí, pero no, porque yo sobreexageré, hay algo que me molestó mucho más. Hay otra cosa, bueno, yo en realidad, la vez que hace un mes me dijo también esto, o sea, empezar a pensar, ¿no? Reflexionar. ¿Para qué? Para sacar conclusiones de esa reflexión. Ah, pero si esto ya me pasó, no, ya me pasó varias veces, claro. Acá hay un tema de que si yo no lo hablo con esta persona, no voy a sanar, no voy a poder decirle, hablar esto, y entonces este problema me voy a seguir agarrando a las piñas, entre comillas. Profe, perdón, se te tilda, ¿puedes volver un poquito más atrás? ¿Me tilda? Sí. Bien. ¿Dónde se me tildó? Cuando pasaste de la flecha para sacar conclusiones, no sé qué dijiste. Bien, digo que esa reflexión, a partir de analizar la situación, después voy haciendo las conexiones, voy analizando lo que pasó. Digo, a ver, yo me enojé, perfecto, me enojé porque pasó esto. Pero después me pongo a pensar y saco conclusiones. ¿Esta es la primera vez que pasa? ¿Ya pasó antes? ¿Por qué pudo haber pasado? En el ejemplo de Agustín, ¿qué fue lo que pasó? Apretó tal botón y qué sé yo. Y hubiese sido distinto si lo apretaba en un orden determinado. ¿Qué distinto pasó ahora? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué cosas hicieron distintos de otra vez? ¿Sí? El sacar conclusiones es analizar la reflexión, es vincular los puntos de la reflexión.
Entonces el orden importa, entonces los colores también, ¿sí? Es como concluir algo a partir de la reflexión. ¿Sí? ¿Ahí va? Sí, profe. Bien, y entonces después de eso, ¿para qué? Saco unas conclusiones y entonces voy a decir, bueno, entonces la próxima lo que voy a hacer es, primero me voy a fijar el orden. Segundo, voy a fijarme que esté bien calibrada la máquina. Tercero, voy a fijar, ¿sí? Hay un procedimiento, hay una nueva, decido hacerlo de una determinada forma distinta. ¿Sí? En el ejemplo de la jefa y la colaboradora que se pelearon, ¿sí? Yo me peleé, ¿no? Entonces me pongo a pensar, ¿qué fue lo que me molestó? Estoy en la parte de reflexionar, ¿no? ¿Qué fue lo que molestó? Me molestó que me diga siempre que siempre lo hice mal y una vez más me dice que lo hice mal y esta vez lo hice bien y qué sé yo. Y me pongo a pensar y digo, no, lo que pasa es que además me molesta porque siempre, lo que más me molesta es que siempre me marca lo que hago mal y nunca me dice lo que hago bien. Entonces yo ya estoy hasta acá, ¿sí? Pero lo que pasa es que si esto yo no se lo puedo decir, capaz que no se da cuenta y es su forma, y siempre va a ser así. Tengo que hacer algo yo distinto. Entonces digo, voy a poder decirle, a mi jefa le voy a decir, mira, más allá de lo que pasó, lo que a mí me molesta es que la percepción es que siempre me marcas los errores y nunca me marcas un logro. Nunca me festejas un logro. Voy a hacer eso. Ahí decidí algo nuevo. Voy a hablar con mi jefa, pero no de lo que pasó, voy a hablar en líneas generales de cómo me siento. Porque en realidad es eso lo que me molestó. Y entonces hago algo distinto. Hablo con ella sobre eso, sobre lo que a mí me molesta. ¿Sí? O como decía Cata con tanto psicológico, ¿no? Bueno, me doy cuenta que yo quisiera estar haciendo otra cosa que no estoy haciendo. Entonces voy a hablar sobre eso. Hago algo nuevo. Y ese algo nuevo seguramente produjo otra cosa. Mi jefa me escuchó, o me dio sus razones, o me dijo, uy, mirá, la verdad no me doy cuenta, puede ser, ¿sí? Tenés razón. Y entonces yo ahí aprendí algo distinto. En lugar de reaccionar, sí que puede ser hacer, me reenojé, hice todo el proceso y ahora en lugar de reaccionar, le planteo la situación de fondo. ¿Sí? Ahí hay algo distinto. Entre el hacer y el nuevo hacer, ahí hay un aprendizaje. Hay algo que cambió. En el ejemplo de Agustín hubo un problema, puso la máquina de una forma, se rompió, analizó qué fue lo que pasó, sacó conclusiones, entonces importa el orden, entonces importa la polea de tal forma, o entonces de ahora en adelante lo que voy a hacer es voy a poner una planillita para no equivocarme, voy a hacerme una lista de tareas de, primero, activar tal cuestión, segundo, lo que fuera, o simplemente ya lo tengo, cuáles son los pasos que tengo que hacer, y lo empiezo a implementar. Y no se rompe más la máquina, ¿por qué? Porque hay un cambio. Hay un comportamiento distinto, hay un cambio de conducta. Y ahí hay aprendizaje. Ahora ya sé cómo hacer. A Juana la tortilla le seguían diciendo que era puré hasta que se dio cuenta que tenía que meterle más huevo. Para que sea más... Porque fue analizando, dijo, de vuelta me salió media parecida a un puré, ¿qué fue lo que hice mal? No va a la reflexión, analiza, se fija la receta, dice, ¿no será que tendría que ponerle más huevo porque los huevos que yo tenía tal vez no eran suficientes? Saco conclusiones, ¿no? Pienso, a ver, analicé, a ver, voy a probar. La próxima voy a ponerle 4 huevos en lugar de 2. Y hace una tortilla. Le quedó bárbara la tortilla. ¿Sí? Hay un nuevo hacer, hay un aprendizaje, hay algo que cambió. Algo que cambió. Aprendizaje es un cambio de conducta. ¿Sí? ¿Cómo venimos con esto? ¿Se entendió esta rueda? Sí, dedos profe. arriba, Sí, dedos abajo. profe. ¿Sí, Vir? Bien, bien. Esto es a nivel individual. A nivel colectivo es lo mismo, pero en equipo, en grupo. Y a nivel organizacional es cuando la organización, en sus procesos, en sus equipos, logra hacer este proceso e incluso regularmente. ¿Sí? Lo tiene incorporado. ¿Sí? Entonces, en un equipo, hacemos la reflexión entre las personas vinculadas al problema, sacamos conclusiones y decidimos como equipo hacer algo distinto. Sí, Maxi. Máximo. No, profe, si después puedes volver a la filmina anterior, por Sí, favor. claro.
Gracias. Ahí está. Sí, ahí está. Muchas Bien. gracias. Me viene bien. Profe, Sí. después podés hablar de nuevo lo de sacar conclusiones de la reflexión, como que es como organizar la reflexión que tuviste, sería algo así como... No entiendo cuál es la diferencia, cómo pasás de reflexionar a como concluir lo que reflexionaste. Porque en la reflexión es analizar, es pensar, qué fue lo que pude... Es muy fino, ¿no? El punto. El tema es que, sobre todo en un equipo se ve más, pero en el individual vos analizás la situación, ¿no? Analizás, te pasó esto, pasó lo otro. Y es la famosa, bueno, ¿y qué? Y entonces, ¿no? Debo decir, bueno, claro, me puse tal cuestión, me dijo tal cosa, después yo me calenté con esto, después yo esto, bueno, esto viene de más atrás, y entonces sacar conclusiones tiene que ver con, bueno, a ver, cómo conecto todo lo que salió, ¿no? Y entonces, ¿qué fue? En definitiva, es como decir, bueno, en definitiva, con todo lo que analicé, ¿qué fue lo que me enojó? Que me haya dicho que estaba mal el informe, no porque el informe estaba mal, pero no fue eso lo que me enojó. Eso lo hice en la reflexión, dije, no puede ser, empecé a pensar, me molesta porque siempre me marca todo mal, y después pienso, bueno, pero en realidad estaba mal, el informe estaba mal, la verdad que estaba mal, objetivamente lo miro ahora y digo, sí, tiene razón tenía. Entonces, ¿qué fue lo que me enojó? Cuando yo empiezo a hacer este análisis, una cosa es el análisis, cuando empiezo a sacar la conclusión, entonces, ¿qué fue lo que pasó? En definitiva, me enojé, el informe está mal, pero además ella tiene unos modos tremendos, y además yo venía mal porque me levanté mal. Entonces, todo eso es parte del análisis, ¿no? De la reflexión. Yo me levanté mal, ella tiene malos modos, nunca me dice que hice algo bien, me dijo que el informe estaba mal, pero el informe estaba mal. Todo eso es el análisis. La conclusión sería, bueno, en definitiva, ¿qué? ¿Qué fue lo que me molestó? Y digo, no fue tanto que el informe estaba mal, porque estaba mal, no me molestó, no me dio en el ego. Me pasó otra cosa. Eso es sacar conclusiones. ¿Te fui respondiendo? Sí, perfecto. ¿Sí? Es muy fina, pero en definitiva podríamos decir que es como decir, bueno, a ver, en concreto, ¿qué me pasó? Porque cuando uno analiza, sobre todo si se analiza a uno mismo, ¿no? Pero si fuese el análisis de algo más concreto, que está bueno el ejemplo de Agustín, de la máquina, tenés muchas variables para analizar. ¿Sí? Y además en el momento que estaba operando, yo en realidad estaba hablando con mi compañero, o mi compañera, o sea, también ahí es un factor a mirar. O sea, yo analizo, reflexiono todo, y después concluyo, bueno, en definitiva, ¿fue la distracción, o fue no saber qué era el orden, o qué fue lo que pasó? ¿Se entiende? Porque la conclusión es tan importante, ¿sí? Esta parte, la conclusión, es súper importante, porque a partir de la conclusión, yo planifico los nuevos pasos. En el caso de Agustín, en la parte de reflexión, estaba que se distraía con el compañero, no sabía que el orden era importante, los colores le parecía que era cualquier cosa, quedaba igual, ¿sí? En definitiva, eso lo reflexionó. Cuando saca la conclusión, dice, bueno, no importa si me distraía o no me distraje, si me distraje o no me distraje, lo importante es que yo tengo que tener, siempre me olvido del orden en que va. Eso es lo importante. Ahí me equivoco yo, porque no registro cuál es el orden, porque es muy difícil, son 15 colores. Entonces voy a hacer una ayuda a memoria, un papel, me lo voy a pegar al lado del panel, para no distraerme, lo voy a poner ahí, y eso es una decisión, eso es planificar un próximo paso. ¿Sí? ¿Va? ¿Ahí va? Clarísimo, profe. Buenísimo. Me voy un cachito que Máximo me pidió esto, y me viene bien por esto. Por eso hablamos de adquisición de conocimientos e entendimiento de qué fue lo que pasó, me va a permitir desarrollar un nuevo hacer, nuevas habilidades y capacidades. ¿Pero a partir de dónde? De la experiencia. De mirar y analizar la experiencia. De mirar y analizar el pasado, que ya pasó. ¿Sí? ¿Dónde creen ustedes que las organizaciones y los individuos, en realidad, pero en el caso de las organizaciones, ¿cuál es el error más grave que tienen las organizaciones por las cuales no aprenden? En este proceso, pasan por todos los pasos. Si pasan por todos los pasos, es una organización que aprende. Pero una organización que no aprende, ¿qué pasos les parece a ustedes que saltean? ¿Qué suelen hacer las organizaciones que no aprenden?
y que todo el tiempo tienen un error o un problema reiterado. A mí cuando no reflexiona. O no aceptar el error también. Ujú. O sea, la segunda etapa. Ok, no hacen la reflexión. Tal vez porque no quieren aceptarlo, porque el pasado es doloroso. Cuando uno no acepta es porque hay algo que te molesta, te incomoda. ¿Cómo yo me voy a equivocar? Si yo identifico que me equivoco, es doloroso. ¿Sí? Porque por algo yo no lo quiero identificar, que me equivoqué. Por mi ego, por lo que fuera. ¿Sí? Bien, no pasan por la reflexión. ¿Y qué hacen? Se equivocaron, hubo un problema. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo solucionan? Y piensan otras variantes para hacerlo, O planifican. cambiando a la persona también. Capaz decís, pensás que el problema es la persona y no sé, cómo explican ellos cómo tienen que usar la máquina, no sé. Bien, ahí, mira, voy a separar dos cosas que dijeron porque esta última me gustó y lo que dijo Bren también. Bren dice, no sé, planifican qué hacer distinto, tal cual. Muchas organizaciones hacen eso, pasan del hacer, ¿sí? Si yo hago así con el cursor, me ven el cursor, pasan del hacer y van derecho a bueno, uy, se rompió, ¿qué podemos? No, lo que hay que hacer ahora en realidad es tal cuestión, pum, nuevo hacer, error. No, claro, lo que hay que hacer, no, está bien, lo que hay que hacer es distinto, es hacer esto, pum, nuevo hacer. No pasan por la reflexión profunda, el análisis, ni sacan conclusiones de qué fue lo que pasó. Entonces se pierden información. En el ejemplo de Agustín, botón rojo y azul, no, claro, debe ser el verde y el amarillo, pum. La próxima, verde y amarillo, pum, no era el famoso prueba-error, ¿sí? Y a veces ni siquiera hay planificar siguientes pasos, directamente, no, apretaste el botón, pasan del hacer al nuevo hacer. Y es una organización en movimiento constante, pero es totalmente desordenada, ¿sí? Y esa organización colapsa en un momento dado, porque las personas se empiezan a desgastar, y porque es frustrante que se te rompa la máquina todo el tiempo, cada vez que le das inicio. Es frustrante. Bueno, ya fue, yo no sirvo para esta área, cambiame de área porque la verdad se me rompe siempre. ¿Bien? No pasaste por el proceso, no identificaste y siempre fue un cambio, una prueba-error. ¿Sí? O disfrazan la reflexión, esto pasa mucho en las organizaciones, disfrazan la reflexión en la etapa de planificar los siguientes pasos. Bueno, a ver, sentémonos, ¿qué podemos hacer entonces? Y para mí lo que hay que hacer, y se queda en la superficie. Yo les contaba hoy que yo facilito este tipo de procesos. Y ya saben cuál es la parte, mi rol como facilitadora en las organizaciones, llevarlos a la etapa de la reflexión. Les pregunto, ¿y por qué pasó esto? No, lo que pasa es que tenemos que cambiar la planilla, porque, no, pero a ver, aguarden un segundo, vamos un cachito antes. ¿Por qué se estableció este proceso? ¿Por qué es importante este proceso? Y se quedan a pensar, y no sé, ¿por qué hay que hacer la planilla? Antes yo la hacía a mano, pero parece ser que ahora hay que hacerlo por la computadora, No, lo que pasa es que me tengo que acostumbrar a usar la compu. No, para, vamos antes. ¿Por qué es importante este proceso? Para vos, que sos el que tiene que completar, ¿sabés para qué sirve? ¿Sabés para qué es útil la información que cargas? Ah, no, ni idea, yo tengo que cargar. Ah, bueno, vamos a ver. ¿Por qué es importante el proceso? ¿Qué parte es la que no? ¿Qué parte es la que sí? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Sí? Y me ha pasado descubrir pavadas. Me ha pasado descubrir que el problema era que el sistema era engorroso, era difícil de utilizar. Y estaban por cambiar todo el proceso. Entonces, cuando uno lo analiza y lo mira, puede sacar nuevas conclusiones y puede haber un aprendizaje. Y ni hablar cuando facilito procesos más de comportamiento humano, ¿no? Cuando analizo y voy a la intencionalidad de las personas, a la emoción, vamos a la reflexión más profunda, ¿bien? Pero las organizaciones que no aprenden es porque hacen prueba-error, prueba-error, prueba-error. Y la pegaron y la máquina funcionó. Nunca entendieron por qué funcionó. Pero la máquina funcionó, ¿no? Son organizaciones que se mantienen estables, no aprenden, ¿sí? Pero eso se va acumulando el problema y en un momento dado va a estallar porque nadie sabe funcionar la máquina. Y la única persona que sabía se fue de la organización. Acá Valentina pregunta si se puede vincular esto a un proceso de retroalimentación. Por supuesto, Valentina, es un proceso de retroalimentación.
Es es un proceso de retroalimentación, porque la retroalimentación es alimentarse a partir de algo que pasó. Eso es la retroalimentación. ¿Y por qué me alimento? Me alimento porque solamente me puedo alimentar si analizo lo que pasó y me llevo algo, saco una conclusión, aprendo algo, la famosa aprender del error, ¿no? Bueno, ¿qué aprendiste de todo lo que pasó? Fue tremendo lo que pasó, pero ¿algo aprendiste? ¿Pasó algo? ¿Sí? Y recién comentaban algo, recuérdenme qué fue lo que me pareció súper importante, se me fue la cabeza con el ejemplo de ver de planificar. Que alguien me lo recuerde, el último comentario que me lo hizo. No sé si fui yo, pero creo que había dicho que a veces piensan que el problema está como en el exterior, no sé, piensan que el problema es la persona y no que capaz la empresa no explica lo que hay que hacer o como buscar el problema siempre afuera, digamos. Bien, supongamos que el tema ahí tenemos un tema. Ahí donde sucede el proceso, ¿sí? Pero es un proceso insuficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una reflexión, pero las conclusiones son apresuradas. Che, se rompió esto, no, ¿sabes lo que pasa? Que hay que cambiar. Para mí Agustín no sabe maniobrar no sabe maniobrar la máquina. Fíjense que estoy haciendo el proceso, vamos a hacerlo. ¿No? Se rompió la máquina. Sí, pero para mí Agustín, yo lo veo, para mí Agustín no sabe maniobrar la máquina. Sí, es verdad, es medio nuevo, nunca fue, siempre lo veo con caras, sí, para mí Agustín no, hay que moverlo del lugar y traer a otra persona. Sí, traigamos a otra persona. ¿Ves, Wanda? Lo acabo de hacer. Acabo de hacer el proceso. Pero se rompió la máquina de vuelta. ¿Sí? Porque yo capaz que digo, Agustín vino, Agustín es nuevo, no sabe maniobrar. Y alguien le dice, bueno, pero ¿alguien le enseñó? ¿Le explicó a Agustín cómo funciona la máquina? Ah, no, la verdad que nunca le explicamos. Es nuevo, le dijimos cómo opera, pero le dijimos por qué opera. Capaz que ese es el problema, ¿sí? ¿Por qué no hablamos con Agustín? Hablamos con Agustín, pim pum, sí, ese es el problema. Bueno, ahora entonces, hablemos con Agustín y expliquémosle. Que él no va a hacer. Agustín aprendió, por ejemplo. ¿Se entendió, Wanda? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, a veces sucede el proceso. Lo que pasa es que la reflexión es un maquillaje, es como medio superficial. No se profundiza y en definitiva es medio como sacar las conclusiones apresuradas. Así que te diría que en ese caso hay un hacer, hay unas conclusiones del hacer y hay una planificación. No hay una reflexión profunda, no hay una reflexión propiamente dicha de qué fue lo que pasó. Sí, Sol. A mí se me confunde la etapa de reflexionar sobre el hacer con el de sacar las conclusiones. ¿Cuál sería? La pregunta le explicaron cómo hacer la máquina. ¿En cuál entraría, por ejemplo? En reflexionar. ¿Qué pasó? En reflexionar. En reflexionar, analizamos. Vos pensás que reflexionar es analizar qué pasó. Sí. Y vos tenés todas las variables. ¿Sí? Sí. Bueno, por ejemplo, variable. Acá metí una variable nueva. Agustín es nuevo. Agustín le explicó. La máquina tiene un proceso. La máquina tiene un orden determinado. Estaba distraído, había música. Digamos, analizo toda la situación. Sí. Y el sacar las conclusiones digo, bueno, pero está bien, pero en definitiva la máquina se rompió concretamente, pero tuvo que de la forma en que se rompió, ¿influyó que haya música en el ambiente? No, seguramente eso no fue tan importante. Ahí empiezo a sacar conclusiones, empiezo a unir. Sí. Por eso yo digo Sol en criollo, ¿no? Como que en un equipo estás hablando y dices, bueno, a ver, pero en definitiva, ¿qué fue lo que pasó? Para nosotros, para vos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Ok. ¿Qué fue lo relevante de toda la situación? Uno, todas las variables, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ya entendí. Gracias. Sí. Bueno, avanzo un poquito más en el concepto. Esto es la frase inicial del texto de Swearinga y Wiersma, nunca me sale la palabra, pobres autores, una falta de respeto. Pero tiene que ver con el proceso, ¿sí? Alguien que no sabe, que solo sabe lo que ha aprendido y no sabe cómo lo aprendió, todavía tiene mucho por aprender, ¿sí? Porque identificar el proceso de cómo aprendí es un aprendizaje en sí mismo, ¿sí? En el ejemplo de la máquina me viene bárbaro el ejemplo, porque digo, si Agustín solamente entendió, pobre Agustín no puede operar máquinas, pero... Está buena esa frase, nunca la había escuchado. Está buenísimo. Como que representa mucho el aprendizaje, sí.
Totalmente, porque Agustín va a aprender porque entendió que hay un orden relevante, que el orden es relevante. ¿Sí? Si él no entendió cómo se opera la máquina y simplemente la opera, él dice, ¿sabes operar esta máquina? ¿Sabes hacer funcionar? Sí, sí, ya sé funcionarla, ya sé manejarla la máquina. Ahora, ¿sabe por qué un botón y después otro? No. Bueno, tiene mucho para aprender Agustín todavía, porque no sabe cómo es el proceso, con lo cual va a poder hacer algunas cosas y otras cosas no va a poder hacer. Porque le va a decir, no, bueno, ahora necesito que vaya un poco más rápido y que solamente haga la línea de montaje 1, pero la 2 y la 3 no se activen. Ah, no, pero eso no lo sé. Porque en realidad sabía que el proceso... no, pero no, la máquina, además la respuesta por lo general de las organizaciones, no, la máquina no puede hacer eso. ¿Cómo no puede hacer eso? Yo creo que sí puede. No, no puede hacer. Claro, no sabe que puede hacerlo. ¿Sí? Porque nunca entendió cómo funcionaba la máquina. Profe, entonces se podría decir que un aprendizaje mecánico no sería nunca un aprendizaje, no llega a ser aprendizaje. Es aprendizaje, ¿sí? Pero no es un aprendizaje profundo consciente. Es un aprendizaje inconsciente, es mecánico, es repetitivo, por eso cuando hablábamos del repetitivo, desaparece en tanto en cuanto te olvidaste de hacerlo, ya no sabes cómo hacerlo. ¿Viste? Cuando aprendes Claro. el aprender de memoria. Ahí tenés el ejemplo. Aprender de memoria. A eso iba. Perfecto, Agus. Aprenden de memoria, se estudiaron para el parcial de memoria, se sientan al día del parcial, esos son el que está estudiando en el último momento, está memorizando, ¿no? Bien, se sienta, le preguntan eso y perfecto, un 10. Un 10. Al año siguiente le preguntan, bueno, este concepto que vieron en Administración 1, ¿qué tal cuestión? No, ni idea. Sí, creo que lo vi, pero no me acuerdo, no sé nada de lo que es. Me imagino que les ha pasado. Es como aprenderse una fórmula de matemática al azar y aplicarla en todo el tiempo, pero no saber de dónde viene. Claro, claro. En el caso de las fórmulas de matemática, si comprendemos de dónde viene, qué relaciona, va a ser fácil sacarla. Si yo la estudio de memoria, me olvidé una variable soné. Claro, es. ¿Sí? Pero pensemos en los conceptos de administración 1. ¿Sí? ¿Qué es una organización? Sí, lo escuché, pero el que comprendió y aprendió lo que es una organización va a poder decirme, capaz que no me dice las palabras textuales, pero me dice algo que sea similar a la definición de una organización, porque lo aprendió, porque buscó entenderlo, comprenderlo. La persona que estudió de memoria, ¿sí? Después de un tiempo, si no tiene buena memoria, a lo mejor al mes, si tiene buena memoria, a lo mejor después de un tiempo, y si tiene muy buena memoria, a lo mejor después de 5 años. La cuestión es que la memoria tiene un límite. Lo repetitivo tiene un límite. Es cuando desaparece el carácter repetitivo, ¿sí? No tengo la memoria, no tengo la referencia. En aprender de memoria, la referencia es lo que acabo de leer. Podríamos pensar que es como la imitación, ¿no? Imito, vuelvo a escribir lo mismo que leí que estaba escrito. Vuelvo a escribir, imito, ¿sí? Hago lo mismo que leí ahí. Hago lo mismo. Eso es estudiar de memoria. Cuando yo durante un tiempo no tengo el texto y me preguntan algo, no lo sé, porque lo aprendí de memoria. A eso refiere esto, ¿sí? Porque no entendí, no comprendí por qué eso es así. Sí, Wanda. Sería no entender el medio de lo que estábamos hablando antes, eso del estímulo y el medio. Claro, sería no entender el problema como un medio para aprender, no profundizar. El medio en términos de, ¿el medio cuál sería? El análisis, el profundizar, el comprender por qué pasó lo que pasó, en el caso de un problema. En el caso de un estudio, de un aprendizaje, de un conocimiento que quiero comprender, e incorporarlo, ¿sí? Es analizar por qué es esto, cuál es el contrato psicológico. Sí, lo leo y lo entiendo. Ahora, comprender y aprender por qué es importante para afectar el comportamiento, por ejemplo, Cata decía hoy, ella empezó a identificar cuáles eran las expectativas laborales de ella. Y por ejemplo, no sé, estoy inventando Cata, ¿no? A la hora de buscar trabajo ya sé por dónde va a ir y no por dónde no va a ir, suponete. Hay un comportamiento distinto. Eso es porque comprendió el contrato psicológico. Ahora, al día de mañana le preguntan, ¿qué es contrato psicológico? Lo va a saber decir. A lo mejor no las palabras exactas, pero va a poder explicar qué es contrato psicológico.
¿Se entendió? Sí, sí. Porque esta frase hace alusión al aprendizaje consciente. Acuérdense, el inconsciente no sé cómo lo aprendí. El consciente sé cómo aprendí. Por eso, porque es metódico. Y el aprendizaje consciente es el aprendizaje que me permita desarrollar mi potencial de aprendizaje, que me permite aprender a aprender, seguir aprendiendo, es progresivo. ¿Sí? Avanzo un poquito más. Este potencial de aprendizaje, este aprender a aprender, este aprendizaje consciente que me permite crecer en términos de aprendizaje, requiere, obviamente, a nivel individual, tener un fuerte autoconocimiento para poder ir registrando qué es lo que sé y qué es lo que no sé. ¿Sí? Y poder saber cómo aprendo yo mejor. Si yo no soy consciente de la forma en cómo aprendí, por ejemplo, hoy José hablaba de aprender a andar en bici, y él aprendió en la práctica, y a lo mejor José aprende muchas cosas en la práctica. No, me explica, ¿no? Bueno, pero yo, ¿sabes qué? Hasta que yo no lo hago, no lo termino de entender. ¿No les pasa eso? Algunos de ustedes serán así, ¿no? Hay personas que aprenden a partir de ponerlo en práctica, necesitan la experiencia, necesitan hacer algo al respecto, y entonces, sí, te entendí, ahora déjame practicar a mí que quiero saber cómo se hace. Quiero vivir cómo se hace, ¿no? Esas personas son más pragmáticas en su aprendizaje, ¿sí? Hay personas que su estilo de aprendizaje, primero déjame entender bien cómo funciona, son más analíticas. Eso tiene que ver con personalidad, chicos y chicas, ¿eh? Hay un estilo, de hecho hay un cuestionario de estilo de aprendizaje. Eli, estaría buenísimo que lo suban al U24, al cuestionario. Flor, correte un cachitito porque se escucha muy, muy bajito. ¿Ahí? Ahí está. Sí, ¿qué me decías? ¿Estuvo escuchando bajito toda la clase? No, fue ese momentito que muero. te moviste. Me muero. Voy a ver si puedo ajustar mi micrófono. Mientras te voy diciendo. Que estaría bueno que subiera a la U24 el test de estilo de aprendizaje. El test de estilo de aprendizaje. Sí, está muy bueno, sí. Estaría buenísimo. Así que ahí me lo anoto. Dale. No puedo ponerlo. Bueno, en otro momento voy a poner el audio más fuerte. Bien. El test de estilo de aprendizaje lo que les hace, lo que les va a representar es esto que estamos hablando. ¿Qué estilo de aprendizaje? ¿Cómo aprenden ustedes? ¿Con qué tienden a aprender más? Hay personas que son más analíticas. Hay personas que lo que hacen es sacar, son personas que en una reunión están calladas, van escuchando todo lo que pasa, y son las personas que sacan las conclusiones. En la rueda que hablábamos, en el aprendizaje organizacional, cuando ustedes lean, tienen 3 textos. Tienen a Sueringa y Wertzman, tienen a Ernesto Gore, que es argentino, está buenísimo lo de Ernesto Gore, ¿sí? Y tienen a Peter Senge. Peter Senge en realidad desarrolla todo el método Kolb. Sueringa también. No, Gore, perdón, también. Ahora, Peter Senge lo desarrolla a nivel individual y grupal, el proceso de aprendizaje, ¿no? Y dice, relaciona en todo este proceso que en cada etapa, ¿sí? del proceso de aprendizaje, en un equipo, es importante que haya alguien analítico, que haya alguien pragmático que saque conclusiones y que haya alguien que tenga foco en direccionar. Bueno, es el famoso que en una reunión te dice, bueno, ya, concretamente, ¿qué hacemos? Les debe pasar en los equipos de trabajo de ustedes, los trabajos prácticos. Está la persona que quiere analizar, no, pero si lo miramos de este lado y lo analizamos desde este otro, y si, momento, porque si hay un autor que dice otra cosa, pero a lo mejor lo podemos relacionar con cultura, porque... Y hay otra persona que le va a decir, bueno, ¿y en concreto qué podemos hacer? Entonces, bárbaro, concluimos acá, saca conclusiones, como que de todo lo que hablaron dijeron, entonces se puede relacionar con cultura, pero también está bueno lo que dijo Menganita de que se puede esta cuestión, y esa persona tiene un estilo que va uniendo, va sacando, hace las conexiones, dice Senge, necesarias. Y hay otra persona que dice, bueno, en lo concreto, ¿qué ponemos en este punto? Debe pasar, esto seguramente le suena conocido. ¿Y pero qué ponemos en el punto 3? Bueno, pero estamos hablando de eso. Bueno, pero bien, pero ¿qué ponemos? ¿Sí? Esa es la persona pragmática, la que concretamente necesita, ya, basta de cháchara, ¿qué ponemos? ¿Sí?
Está buenísimo los estilos de aprendizaje porque me permiten un equipo tener variedad de estilos de aprendizaje, lo vamos a ver cuando lo veamos equipos de trabajo, enriquece al equipo. Pero vamos a lo individual. Lo importante es el autoconocimiento, entender cómo cada uno de ustedes aprende. El cuestionario que va a subir Eli es un cuestionario, le vas a orientar de qué forma aprenden, no es, la verdad que es bastante cercado, es un cuestionario que se utiliza muchísimo, es un cuestionario de carácter científico, o sea, tiene muchísimas pruebas que avalan que el resultado representa el estilo de aprendizaje del individuo. Digamos, no es un cuestionario de la revista, en mi época la revista Para Ti, la revista. Sí, bien. Ahora, existen 3 niveles de autoconocimiento. Primero está bueno saber lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer. Estamos hablando de aprender, ¿no? Lo que puedo, lo que no puedo. ¿Podría yo hacer esto? No puedo hacer esto. ¿Sí? Después el aprendizaje va a suceder cuando yo sé lo que sé. ¿Sí? Lo que entiendo esto, pero además quiero ir en determinada dirección. Por eso es importante el autoconocimiento para decir, ¿yo puedo aprender mecánica? ¿Sí? ¿Podría hacerlo? Sí puedo hacerlo. Y entiendo algo, voy a entender algo, entiendo algo de mecánica, sí. Y además quiero ser mecánica, entonces me voy a poner en un curso de mecánica. Porque yo quiero ser mecánica el día de mañana. ¿Sí? ¿Puedo aprender chino? No, no, la verdad que yo no tengo mucha capacidad de analítica, ¿no? Me embola sentarme horas a analizar y chino realmente es un chino, o sea, lleva muchas horas de mirar, ¿sí? O me encantaría ser psicóloga. Podría, yo no sé si podría meterme de vuelta en una materia, en una carrera de 5, 6, 7 años, 7 y 8 también. No sé si tanto tiempo, porque yo la verdad que soy más pragmática, necesito un año, un cursito, rápido, porque no me banco todo eso. Yo no puedo hacer eso. ¿Ok? Eso es porque es un autoconocimiento. ¿Bien? ¿Sí? ¿Me voy a meter en un curso analítico? No, no, no. Yo me voy a meter en un taller donde me expliquen cómo se hace tal cuestión. ¿Sí? Entonces, elijo a lo mejor un determinado curso y no elijo otro. Un curso teórico, no, un curso más práctico. ¿Sí? Y eso es porque yo entendí cómo aprendo yo. ¿Está claro esto? Es un poco complejo, pero aprender, saber cómo uno aprende es la base para poder desarrollar un aprendizaje mayor, consciente, progresivo y acumulativo. ¿Me siguen? Bueno, avanzo un poquito más con lo último y acá está con Core. Son los últimos 20 minutos, 15 minutos, vamos a meternos un poco en cómo todo esto se aplica en una organización, ¿no? Porque en definitiva, ¿por qué estamos estudiando esto? Que es aprendizaje individual y organizacional. Dice Core, cuando se explora, cuando se experimenta, cuando se va investigando y probando a prueba, error, por ejemplo, andar en bici, ¿sí? La acción va antes que el pensamiento. Uno entiende mientras lo va haciendo, ¿sí? Por eso te preguntaba, José, voy a estornudar. No, no estornudar. Si vos de repente habías mirado un manual como esta imagen, ¿no? Ubícate, me tengo que poner del lado derecho, hacer tal cuestión, no. Te mandaste, te dijeron, fíjate por la derecha, por la izquierda, fíjate, guarda con la subida, guarda con la bajada, te advirtieron, pero te mandaste. Y así aprendiste, haciendo, ¿no? O Valen que le dijeron más o menos y se mandó. Requiere valentía, acuérdense, entendimiento y también valentía, el valor para mandarse a hacer, ¿sí? Para experimentar lo que uno aprendió. En este caso, lo que aprendió por imitación. Si vos sí sé andar en bici, ¿anduviste una vez? No, pero es fácil, voy viendo cómo andar en bici, es muy fácil, lo estoy viendo. ¿Y cómo sabes si es fácil o no es fácil si nunca anduviste? O aprender a nadar. ¿Entendés cómo es que tenés? Sí, lo entiendo los brazos, entiendo las piernas, entiendo la respiración, pero no me animo a hacerlo, con lo cual no aprendí. ¿Sí? Bien. Entonces,
¿Cómo vinculan esto del aprendizaje, esto de que se aprende haciendo, ¿sí? De que en algunos casos se aprende haciendo, que es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Con la gestión en la organización? ¿Qué sería una organización que aprende? ¿Qué les parece que es? Una organización que aprende en función de esto. ¿Quién se anima? Vamos. Que es dinámica, así no tiene cosas, así, no sé, pautas rígidas. Me gusta Wanda dónde vas, a ver, ¿por qué? No sé, capaz, como habías dicho vos eso de que el sistema era muy complejo, no sé, ese ejemplo que estabas dando de que la persona, bueno, no sé qué, bueno, que era muy complejo el sistema, en donde había que cargar no sé qué cosa, entonces, capaz, en una que es más dinámica, comentan, no sé, 5 empleados, que es muy difícil, que no pueden entender cómo cargar las cosas, y dicen, bueno, no sé, agarra un papel y hacelo ahí, ¿entendés? Como, y capaz otra que está más rígida y dice, no, se usa esto y punto. Me encantó, Wanda, tu ejemplo. Sí, va por ahí. Bien, bien. Le falta algo en función de lo que vimos, ¿no? Que entre carguen en el sistema, no me importa, cárguenlo igual porque es lo que tienen que usar, y agarrar el papel, ¿qué habría para que sea una noción que aprende? O sea, reflexiona. Claro. ¿Por qué no cargan? A ver, déjame ver. Bueno, no, háganlo en papel, sí, lo mismo. ¿Les resulta más fácil? Sí. ¿Lo van a hacer? Sí. Entonces háganlo en papel. No utilicemos el. Bien, muy bien. Sí, Sol. Prueban haciendo diferentes procesos, por ejemplo, para ver si tienen un resultado mejor. Bien, pero ¿y por qué cambiarían el proceso? Por ejemplo, no sé, si yo soy Quilmes, elaborar una nueva cerveza, trabajando en equipo a ver si tengo mejores resultados que la que ya tenía anteriormente. O sea, entonces, buscar innovar, hacer una nueva cerveza, sí. decís vos. Bien, bien, bien. Innovar. Y hacer una nueva cerveza es algo nuevo, ¿a qué? ¿Por qué es nuevo? A lo anterior, a hacer diferentes cosas para ver si tengo mejores resultados. Y a partir de eso, aprender si realmente, por ejemplo, la cerveza que vendía, en realidad era lo que yo pensaba o quizás no, y hay que mejorarlo. Pero aprendo en el proceso de hacer algo nuevo, de hablar con mis compañeros y ver sus diferentes ideas, hacerlo, venderlo al mercado. Perfecto. Y bueno, además, por ejemplo, ¿y cómo vería? Perfecto, Sol. ¿Y cómo sabría si está mejor la nueva cerveza que no, o no? En principio, no sé, haría un lanzamiento con mis compañeros y después la vendería al mercado. O sea, básicamente una fiesta, Sol, lo que está diciendo el lanzamiento con tus compañeros se llama fiesta. Sí, y después en el mercado. Y después, dependiendo de las ventas, ver si realmente funcionó, si la idea que había planteado era buena, o volver a lo tradicional. Bien, o sea, hay una experiencia posterior, vamos a innovaste, ¿no? Lanzaste y te fijas cómo fue. Sí. Y a partir de eso, haces algo distinto, o lo seguís haciendo, o cambiás la cerveza, cambiás la receta. Perfecto, en línea con lo que con lo que dice Wanda, con el ejemplo del proceso, seguí, no, porque es lo establecido, o, a ver, contame qué es lo que pasó, bueno, hagámoslo distinto. Bien, una organización que aprende está perfecto, las dos dieron en el clavo, ¿sí? Dice, Gore, esto me encanta, dice, las estrategias caminan siempre con dos patas, dice. Una tiene que ver con el plan, con el diseño, con lo deliberado, y esto lo hemos visto muchísimo con complejidad. ¿Sí? Las organizaciones tienen un plan, tienen procesos establecidos, pero también las estrategias se nutren con lo que surge, con lo emergente. Nadie carga en el sistema esa información. Todos lo hacen en papel porque va un pinche y es más fácil. ¿Sí? Porque en el sistema te tenés que loguear 45 veces, te tenés que meter. Cuando en el papel lo tenés pegado en la planta y listo. ¿No? Ponele. Entonces, el plan, lo diseñado, lo deliberado, la cerveza se hace así, es esta la cerveza que ofrecemos, ¿sí? Con lo emergente, lo que surge, ¿sí? A alguien se le ocurrió ponerle un condimento distinto a la cerveza y probamos. Y se descubre una vez que ya se hizo. A ver qué tal funcionó, ¿sí?
La organización que aprende es aquella que puede aprender de eso que surgió, ¿sí? Y enriquecer la estrategia. No es más ni menos de lo que hablábamos cuando hablábamos del pensamiento complejo en las organizaciones. ¿Se entiende? La complejidad es eso. ¿Se acuerdan que es lo simple, lo deliberado, lo estático y lo que surge? Una organización que aprende, eso que surge, lo agarra, lo mira, lo analiza. Recién estábamos hablando con ejemplos de problemas. Un problema es un emergente, es algo que surgió, que se descubrió una vez que ya funcionó, se rompió la máquina. ¿Ok? Ya pasó, es el pasado. Surgió algo. ¿Estaba planificado que se rompa? No, claro que no. Hay un proceso, ¿sí? Agustín tiene las normas, lo que pasa es que es un manual así. Y Agustín no lo leyó al manual. ¿Ok? Porque Agustín aprende en la práctica, tiene ese estilo de aprendizaje. Entonces, las organizaciones tienen una parte planificada, deliberada, diseñada, ¿sí? Pero también aparece el emergente, que ya lo estudiamos en la unidad 1, ¿no? Eso que surge, inesperado, la incertidumbre, lo incierto. La organización que aprende, Peter Senge le habla de organización inteligente, es aquella organización que aprende de aquello que surgió. Lo que estábamos hablando recién, que decía Cole, ¿no? A partir de la experiencia, a partir del problema que surgió, pero también puede ser, me gusta el ejemplo de Sol, a partir de que la cerveza está buenísima. Y hubo una empleada que tiró un poquito más de azúcar, qué sé yo, estoy tirando cualquier cosa. Claramente no. Soy más del vino que la cerveza. ¿Sí? Entonces eso surgió algo nuevo, porque no, digamos, no necesariamente tiene que ser un problema. ¿Sí? Está bueno esto que acabo de decir. El proceso de aprendizaje no necesariamente tiene que ser a partir de un problema. Puede ser a partir de algo nuevo que apareció que estuvo buenísimo. ¿Qué hicimos que salió tan bien? La próxima hagámoslo igual. ¿Qué fue lo que pasó que estuvo buenísimo? Eso también lo vimos en Administración 1, cuando, menos en mi comisión no me había visto la historia de McDonald's, que fue una novedad, que la comida se haga más rápido, que nadie entendía el por qué, pero en 30 segundos tienes una hamburguesa con papa frita y una gaseosa. Y esa fue como una novedad. Perfecto. Y eso pudo haber sido una novedad o digamos, era una novedad, era una casualidad o era algo que pasó, o lo aprendieron, lo analizaron, lo reflexionaron, sacaron conclusiones e idearon un modelo de negocios, nada más y nada menos. Justamente en la película aparece, ¿viste? Que ponían en el piso cómo iba a ser la cocina y todo. Mirá. No la vi, siempre la tengo ahí para ver, pero me resulta que no sé si me va a gustar. Yo no la vi. ¿No viste la película de McDonald's esa? No la vi. No, lo mejor que es. Ah, bueno, la voy a ver entonces, che. Nunca tenía tanto dato de si estaba bueno o no. Bien. Flor, Jerónimo te pedía si podías volver a la filmina anterior. Un segundito. ¿A cuál? ¿A esta? Puede ser, a ver. ¿Sí? No sé. ¿Era esa? Profe. Sí. Entonces es que se aprende no necesariamente a partir del problema, sino a partir de lo emergente, habías dicho. Exactamente, Wanda. Exactamente. Se aprende a partir de que la gente dice, no me funciona el proceso, nadie completa la planilla que tienen que completar. Esto es un caso real, la de administración. No completan, los de comercial no completan la información y no tenemos información para hacer. Y entonces, ¿qué hacían? Se juntaban con los de comercial. Tienen que completar la planilla. Bueno, está bien, tenemos que completar la planilla. No la completaban. Al mes siguiente. No, puede ser, tienen que completar la planilla. Sí, tienen razón, tenemos que completar la planilla, es verdad. En un momento digo, bueno, muchachos, preguntaron por qué no completo la planilla. A ver, comercial. No, porque no nos damos cuenta. No, vamos a profundizar un poquito más. ¿Por qué no lo completan? ¿Qué parte? ¿Sí? Y lo que pasa es que yo estoy en la calle todo el tiempo y la realidad es que no estoy entrando al sistema, metiéndome, yo estoy con el cliente ahí y lo que tengo en mi mano es el celular. Bueno, hagamos un drive, qué sé yo. Si lo importante es la información. Ahí aprende la organización, ¿no? Con lo que surge. ¿Está bien, Wanda? Sí, perfecto.
Bien, entonces tiene que ver con esto, chicos, chicas. Lo emergente y lo planeado. La estrategia, que tiene que ver con lo planificado, lo planeado, y la acción, lo emergente, lo que pasó, lo que ocurrió, ¿sí? Se van nutriendo, ¿sí? Se van nutriendo una a la otra, ¿sí? Porque cuando yo planifico, como decía Agustín, un nuevo modelo de negocio, un proceso determinado, pasa a ser el plan siguiente, ¿no? Pasa a ser incorporado dentro de lo que es la estrategia de la organización. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las organizaciones? Muchas organizaciones actúan sin reflexionar, lo que hablábamos hoy, o se la pasan planificando y analizando el problema, pero no actúan. ¿Sí? Son culturas que tienen muchísimas reuniones y reuniones y reuniones, pero no llegan a nada. Hay muchísimas. ¿Sí? En este sentido, si entendemos entonces que la estrategia de una organización tiene que valorar el emergente porque nutre a la estrategia, a lo planificado, la primera función, dice Ernesto Gore, yo le digo Gore y es Gore, del management entendido como el manager, los que gerencian, es ayudar a construir sentido. Con esto voy terminando. Ayudar a construir sentido. ¿Sí? ¿Qué significa? Que las personas, ¿sí?, entiendan qué es lo importante en esta organización. Que entiendan, lo vamos a ver en el liderazgo, pero que las personas del equipo entiendan la visión, hacia dónde va la organización, ¿sí? Entiendan la cultura organizacional, por ejemplo, ¿sí? Es una función importante del management, buscar diseñar, decíamos cuando hablábamos de cultura organizacional formal, ¿no? Diseñar cierta cultura para que los comportamientos deseados, la cultura sea funcional, ¿no? Para que las personas se comporten en línea con la visión de la organización, con lo que necesita la organización. Eso es construir sentido, buscar construir sentido, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? El sentido, digamos, en que oriente a las acciones de las personas, ¿sí? Porque entonces el rol del manager ya no es más decirle lo que debe hacer, vos tenés que hacer esto, decías Wanda, ¿no? No, pero el proceso es este. Esto es el proceso, tenés que hacer el proceso, ¿sí? Tenés que completarlo de tal forma. Y a lo mejor había una forma distinta de completarlo, que estaba buenísimo, ¿sí? O Agustín, el ejemplo de Agustín de la máquina, que estuvimos trabajando toda la clase, pero él arrancó diciendo, me pensé que había una nueva forma de hacer, de que la máquina funcionara mejor, ¿no? Decía Agustín. Y entonces lo hice de una forma y después me di cuenta que funcionaba mal. Y si funcionaba bien, era un empleado, un colaborador, que se puso a estudiar la máquina y dijo, no, esto es una forma de que funcione más rápido. Y eso es algo, Agustín era el ingeniero que tenía que implementar mejoras en la máquina. No, Agustín era el operario. Su rol era operario de la máquina. Operario en términos de quién opera la máquina, ¿no? Pero Agustín, buscando la eficiencia, buscando mejor, estudió, analizó y agregó valor, ¿sí? Entonces, el rol del manager es estar junto con las personas para ver qué conviene hacer, orientar, guiar. A lo mejor Agustín no mete mano, pero le dice al líder o al referente, che, vos sabés que estoy analizando, para mí la máquina podría funcionar mejor, si ajustamos una cuestión, es muy pavo. Y el manager o le dice, no, mira, usted es operario, dedíquese a ser operario, o le dice, a ver, contame un poco más. Y claro, el líder o el jefe tiene más experiencia probablemente que Agustín. Entonces le va a decir, ah, qué interesante, no, está bueno lo que decís, pero trata de fijarte, presta atención si se traba en el otro lado. Si no se traba, probalo. ¿Qué es lo que hizo el jefe? Orientó, no le dijo que no, orientó a Agustín, lo orientó con su experiencia, porque ya se le pasó, le dijo, como sabe mal, le dijo, mirá, o tiene más experiencia, fíjate de que no se traba. Si no se traba, podría ser lo que decís, ¿eh? Bien, ese es el rol del manager. Construir sentido, ayudar, guiar. Lo vamos a ver en liderazgo, pero porque estamos viendo un aprendizaje, tiene que ver con el aprendizaje. ¿Sí? Para que las organizaciones sean aprendizajes, pero sean organizaciones inteligentes que aprenden, es importante que haya líderes que entiendan esta concepción del aprendizaje. Líderes que presten atención a los estilos de aprendizaje de sus colaboradoras.
A alguien súper analítica no la puedo mandar a la cancha de una, porque va a necesitar entender antes. Ahora, ¿alguien me ha mandado? Sí, no, tenés 3 días de inducción que te veamos. Vamos, yo voy aprendiendo. Los vendedores, por ejemplo, los comerciales, por lo general, son este perfil. A un comercial no le podés tener 5 días de inducción, se quiere matar. Porque al día 2 necesita estar vendiendo. Necesita estar experimentando cómo se ofrece, qué le dicen del otro lado ofreciendo este producto o este servicio que nunca antes vendió. Porque necesita eso. Se los puedo asegurar. Entonces los procesos de inducción en una organización para las áreas administrativas son, en algunas no, digo, puede haber una organización que tenga un proceso de inducción más analíticos para áreas más analíticas, pero definitivamente para el área comercial es una inducción a los trompadas, digamos, vamos, a la cancha. Porque el comercial necesita eso. ¿Sí? Bien. Yo pensé que no íbamos a llegar, medio que corrimos. Preguntas son 10:01, me voy pasando un minutito. Preguntas respecto de esta unidad, ¿se entendió? A ver, repasando. 3 grandes conceptos de la unidad de aprendizaje. Primero, identificar qué es aprendizaje y cuáles son los tipos de aprendizaje. Inconsciente y consciente. ¿Sí? Y qué significa potencial de aprendizaje y que el aprendizaje consciente es el que produce el potencial de aprendizaje. Bien. Segundo concepto, la rueda de aprendizaje, el ciclo de aprendizaje de Kolb, que vincula estos 2 modelos, y aprender desde la experiencia y hacerlo consciente. Rueda de aprendizaje de Kolb. ¿Sí? Y tercero, lo que hablamos respecto de la estrategia. ¿Sí? La organización que aprende. Son los 3 textos que tienen. ¿Bien? ¿Alguna duda? Voy a quedar con esta que me gusta. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Por mi parte no, profe. ¿No, Vir? Bien. Va bien, profe. ¿Bien? No, profe. Bueno, voy a ver No, la profe. Bueno, genial. Entonces, la próxima clase, ustedes ahora el viernes tienen la clase práctica con Cris y con las chicas, con Eli, y la próxima vamos a meternos en la unidad 5 de motivación. ¿Bien? Mirá la película, profe. Sí, la voy a ver. Está en Netflix, van a sacar todavía. Perfecto, profe. Bien. Genial, chicas, chicos. Chao, profe, Nos vemos. Nos vemos el viernes. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Adiós. Eli, cierro entonces. Dale, nos vemos, Suerte, Flor. éxito el viernes. Chao, chao.